Dicen que los espejos no mienten, que solo reflejan la cruda realidad que nuestros ojos a veces se niegan a ver. Y esa mañana de martes, mi viejo espejo de marco dorado, ese que ha estado en mi habitación en Coyoacán desde que me casé hace 40 años, me mostró el rostro del diablo. No tenía cuernos, ni piel roja, ni olía a azufre. Tenía el rostro angelical de mi nuera Sofía, y olía a su perfume de lavanda barato que mi hijo Julián tanto adoraba. Yo estaba sentada frente al tocador terminando de abotonar mi blusa de seda, preparándome mentalmente para mi cita con el cardiólogo. A mis 62 años, después de 3 décadas como directora de una escuela primaria federal, pensaba que ya nada podía sorprenderme. Había visto niños mentir, padres, robar maestros, fingir enfermedades, creía conocer la naturaleza humana en sus facetas más bajas. Pero nada, absolutamente nada en mi carrera me preparó para ver lo que vi a través del reflejo de ese cristal. Sofía entró en mi habitación sin hacer ruido. No tocó la puerta. No llamó. Se deslizó como una sombra, o mejor dicho, como una serpiente que conoce el terreno de caza. Yo me quedé inmóvil con la barra de labios a medio camino de mi boca, paralizada no por el miedo, sino por una curiosidad helada. A través del espejo vi cómo sus ojos, esos ojos grandes y oscuros que siempre fingían inocencia frente a mi hijo, escaneaban la habitación con una rapidez calculadora. Se aseguró de que yo estuviera de espaldas concentrada en mi maquillaje y se dirigió directamente hacia mi cama. Allí reposaba mi bolso. No era cualquier bolso. Era un bolso de cuero marrón grande, robusto, hecho a mano en León, Guanajuato, que había comprado con mi primer cheque de jubilación. Era mi compañero de batalla, donde guardaba mi vida entera, mis medicinas, mi rosario, mi monedero y las fotos de mi difunto esposo. Lo que vi a continuación hizo que se me helara la sangre en las venas. Sofía sacó algo de entre los pliegues de su suéter holgado. No pude ver qué era con exactitud, solo noté que era un bulto envuelto en una tela gris. Con dedos ágiles, rápidos y precisos, demasiado precisos para una chica que decía ser torpe en la cocina, abrió el cierre de mi bolso. Sus movimientos no eran los de una nuera curiosa, eran los de una profesional. En cuestión de segundos, metió el bulto dentro, acomodó el cuero para que no se notara el volumen extra, cerró el cierre y se dio la vuelta para salir tan silenciosamente como había entrado. Mi corazón, ese corazón cansado, que el doctor Rivas intentaba mantener latiendo con pastillas y dietas sin sal, dio un vuelco doloroso contra mis costillas. Quise gritar. Mi instinto de maestra autoritaria quiso girarse y exigirle: ¿qué demonios estás haciendo con mis cosas, niña insolente? Pero algo me detuvo. Una voz interna, quizás la voz de la supervivencia que desarrollamos las mujeres cuando sentimos el peligro en la nuca, me susurró: calla, Teresa, observa. Así que fingí. Terminé de pintarme los labios de un rojo suave, respiré hondo para controlar el temblor de mis manos y me levanté. Antes de continuar con esta pesadilla, te pido algo sencillo pero vital. Si crees que la traición dentro de la propia familia es el dolor más agudo que existe, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí ningún dolor se cuenta en vano y necesito que seas testigo de la justicia que voy a buscar. Haz clic en suscribirse, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de confiar en las personas que duermen bajo tu propio techo. Bajé las escaleras con el bolso colgado al hombro. Pesaba. Dios mío, pesaba mucho más de lo habitual, como si de repente llevara piedras en lugar de mis pertenencias. En la sala, Sofía estaba sentada en el sofá leyendo una revista de moda con una calma que me repugnó. Al verme levantó la vista y me regaló esa sonrisa que mi hijo Julián describía como luz de sol, pero que yo en ese instante identifiqué como el brillo frío de un cuchillo recién afilado. «Suegra querida», dijo con esa voz melosa que siempre me había parecido un poco forzada. «¿Ya te vas? ¿Quieres que te lleve? Puedo cancelar mis planes». La miré. Realmente la miré. Llevaba 4 años casada con mi hijo, 4 años viviendo en mi casa, comiendo en mi mesa, rezando frente a mi altar de la Virgen de Guadalupe. Y en ese momento me di cuenta de que no sabía quién era esa mujer. Drogas. Me estaba usando para sacar drogas de la casa. Armas. Coyoacán es tranquilo, pero Ciudad de México es una bestia impredecible. ¿Acaso mi nuera, la mosquita muerta, que iba a misa todos los domingos, estaba metida en algo turbio? «No es necesario, hija», respondí, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz,
a pesar de que por dentro me estaba desmoronando. El taxi ya está afuera. Julián llega tarde hoy, ¿verdad? Sí, pobrecito. Mucho trabajo en la constructora, respondió ella arreglándose un mechón de cabello. Vaya con Dios, suegra. Que el doctor le dé buenas noticias. Que el doctor le dé buenas noticias. La ironía de esa frase me golpearía más tarde con la fuerza de un tren. Salí de mi casa, mi refugio, sintiéndome como una extraña. El sol de la mañana golpeaba las calles empedradas de Coyoacán. Los vendedores de tamales gritaban en la esquina. La vida seguía su curso normal, pero yo sentía que caminaba hacia el patíbulo. Subí al taxi que había pedido por aplicación. El conductor, un hombre mayor que escuchaba boleros, en la radio me saludó amablemente, pero yo apenas pude asentir. Me abracé al bolso. Lo puse sobre mi regazo como un escudo. Durante el trayecto hacia el consultorio del doctor Rivas en la colonia Roma, mi mente de matemática comenzó a calcular probabilidades. Si era droga, y me detenía la policía, ¿quién creería a una anciana de 62 años? No es mío. Oficial mi nuera lo puso ahí. Sonaba a excusa barata de telenovela. Me encerrarían. Perdería mi pensión, mi casa, mi dignidad. Mi apellido que había mantenido limpio durante generaciones quedaría manchado para siempre. Y Julián, mi pobre Julián, tan enamorado, tan ciego. Si yo acusaba a su esposa sin pruebas, él me odiaría. Me llamaría vieja, paranoica, celosa, senil. Sofía había ganado. Me tenía acorralada entre la cárcel y el desprecio de mi único hijo. Fue entonces cuando lo sentí. Al principio pensé que era la vibración del taxi pasando por un bache. Pero luego sucedió de nuevo. Un movimiento. Dentro del bolso. Sobre mis piernas. Me quedé paralizada mirando el cuero marrón desgastado. No era un objeto rodando, era un empujón. Algo por vivo por se había movido ahí dentro. El terror me inundó la garganta con un sabor metálico. Una rata. Esa maldita loca había metido un animal en mi bolso para asustarme. Una serpiente. La imagen de Sofía sonriendo en la sala se superpuso con la idea de una criatura venenosa retorciéndose entre mis cosas. Mi presión arterial, que se suponía iba a controlar con el médico, debió dispararse a las nubes en ese segundo. Empecé a sudar frío. Mis manos temblaban tanto que tuve que aferrarme a las asas del bolso para que el taxista no lo notara. ¿Se siente bien, señora?, preguntó el conductor mirándome por el retrovisor. Está muy pálida. Es el corazón, mentí, aunque no era del todo mentira. Solo conduzca rápido, por favor. Llegamos al consultorio. Pagué con torpeza y salí del auto casi corriendo, abrazando el bolso contra mi pecho para impedir que cualquier cosa que estuviera adentro se moviera de nuevo. La sala de espera estaba llena. Había una madre con un niño llorando, un anciano tosiendo y una recepcionista que tecleaba sin parar. Me dejé caer en una de las sillas de plástico sintiendo que me faltaba el aire. El bolso estaba allí en mis rodillas, pesado, silencioso ahora. Me lo había imaginado. Estaba perdiendo la cabeza. Tal vez la soledad de la viudez. Finalmente me estaba pasando factura y estaba alucinando movimientos donde solo había inercia. Respiré hondo. Eres Teresa Mendoza, me dije a mí misma. No eres una cobarde. Lentamente, con el corazón martilleando en mis oídos como un tambor de guerra, acerqué mi mano al cierre. El metal se sintió frío bajo mis dedos sudorosos. Lo deslicé despacio. Z, Z, Z. El sonido pareció amplificarse en la sala silenciosa. Abrí un poco la boca del bolso y miré hacia adentro, esperando ver paquetes de cocaína envueltos en cinta o quizás un animal muerto, una broma macabra. Pero no, lo que vi me detuvo el corazón. Literalmente sentí cómo mi órgano vital fallaba un latido y luego arrancaba en un galope desesperado. Dentro de mi bolso, entre mi monedero y mi estuche de lentes envuelto en esa tela gris que había visto en el espejo, había un rostro humano, minúsculo, arrugado, de piel rojiza y cerosa. Era un bebé, un recién nacido. Tenía los ojos cerrados y la boca entreabierta, buscando aire con pequeños jadeos que eran casi imperceptibles. Pero lo más horroroso, lo que me hizo soltar un grito que desgarró la calma aséptica de la clínica, fue ver lo que sobresalía de su pequeño abdomen. El cordón umbilical todavía estaba allí, húmedo, mal cortado, atado con un hilo de cáñamo sucio, como si fuera un paquete de carne de carnicería. ¡Dios mío!, grité poniéndome de pie de un salto, haciendo que el bolso cayera al suelo.
Pero no cayó de golpe, cayó con ese peso sordo y blando que tienen los cuerpos. El caos estalló. La recepcionista gritó. El anciano se levantó asustado. Ayúdenme, bramé, señalando el bolso abierto en el piso. Hay un bebé. Hay un bebé en mi bolso. El doctor Rivas salió de su consultorio corriendo con el estetoscopio, bailando en su cuello. Se arrodilló junto al bolso. Yo me llevé las manos a la cabeza tirando de mi propio cabello, incapaz de procesar la realidad. Sofía no había metido drogas, no había metido armas, había metido un ser humano. Un bebé recién nacido arrancado de quién sabe dónde y me lo había dado a mí para que lo sacara a la calle. Está vivo, anunció el doctor Rivas, sacando a la criatura con manos expertas pero temblorosas. Llamen a una ambulancia y a la policía. Ahora, la palabra policía me golpeó como una sentencia. Me dejé caer en la silla sintiendo que el mundo giraba vertiginosamente. Todos me miraban. Ya no era doña Teresa la respetable directora jubilada. Ahora era la vieja loca que traía un bebé moribundo en su bolso de marca. Miré al bebé tan pequeño, tan frágil en manos del doctor, y luego pensé en Sofía, en su sonrisa, en su vaya con Dios suegra. Ella sabía que yo vendría aquí. Ella sabía que lo encontraría. O esperaba que muriera asfixiado antes de que yo abriera el cierre. La maldad de ese pensamiento me provocó náuseas. 2 oficiales entraron corriendo 5 minutos después, con las armas en las manos, como si yo fuera una terrorista. ¿De quién es el bolso?, gritó uno de ellos, un hombre joven con el rostro curtido. El doctor Rivas señaló hacia mí sin dejar de atender al bebé. Es de la señora Teresa. El policía se giró hacia mí. Sus ojos no tenían compasión. Señora, levántese. Ponga las manos donde pueda verlas. Yo no hice nada. Balbucé, las lágrimas finalmente rompiendo la presa de mi autocontrol. Fue ella, fue mi nuera. Eso se lo explicará al Ministerio Público, dijo el oficial, agarrándome del brazo con fuerza, esposándome frente a todos mis vecinos, frente a la gente que me conocía del barrio. El frío del acero en mis muñecas fue el final de mi vida anterior. Mientras me arrastraban hacia la salida, pasando junto al bebé, que ahora lloraba con un llanto débil y desgarrador, solo podía pensar en una cosa. Esto no era un accidente. Esto no era una broma. Esto era una trampa mortal, diseñada con la precisión de un arquitecto del mal. Y yo había caído en ella con los 2 pies. Nunca olvidaré el sonido de la puerta de una patrulla cerrándose. Es un golpe seco metálico definitivo. Es el sonido de tu vida, partiéndose en 2, el antes donde eras doña Teresa, la respetable directora jubilada que saludaba a los vecinos, y el después donde eres una cifra, una sospechosa, un monstruo que lleva bebés robados en bolsos de marca. El trayecto hacia el Ministerio Público fue un borrón de sirenas aullando como lobos hambrientos y las miradas curiosas de los transeúntes que se detenían en las aceras para ver a la anciana criminal. Yo iba en el asiento trasero con las manos esposadas a la espalda, una posición antinatural y dolorosa para mis articulaciones artríticas, pero el dolor físico no era nada comparado con la náusea moral que me invadía. El oficial, que conducía a un hombre joven con la nuca rapada, me miró por el retrovisor y soltó una frase que se me clavó en el pecho como un puñal oxidado. Estas viejitas de hoy en día ya no se conforman con tejer chambritas, ahora trafican con la carne que debería usarlas. Quise responderle. Quise decirle que yo había educado a generaciones de niños, que mi honestidad era mi bandera. Pero las palabras se atoraron en mi garganta seca. ¿Quién le creería a la mujer que acababan de sacar de una clínica con un recién nacido moribundo entre sus cosas? Llegamos a la delegación, un edificio gris y descascarado, que olía a cloro barato, sudor rancio y desesperanza. Me hicieron bajar a empujones no violentos, pero sí firmes, desprovistos de cualquier delicadeza. Me sentí como ganado. Me llevaron a una zona de procesamiento, donde me quitaron mis pertenencias, mis aretes de perlas, regalo de mi difunto esposo, en nuestro 20º aniversario, mi reloj y, por supuesto, el bolso. Ese maldito bolso que ahora yacía sobre una mesa de evidencia como el cuerpo del delito. Me tomaron las huellas dactilares. Ver mis dedos, esos dedos que habían sostenido tiza y plumas fuente durante 30 años, ahora manchados de tinta negra, fue la humillación final. Me sentí sucia. Me sentí manchada por dentro. Si alguna vez te has sentido juzgada injustamente,
Si alguna vez has sentido que tu voz no vale nada frente a la autoridad o frente a tu propia familia, quédate conmigo. Suscríbete si sientes que el mundo a veces es sordo ante la verdad de las mujeres mayores. ¿Desde qué ciudad de México nos estás acompañando hoy? Escríbelo en los comentarios porque saber que no estoy sola en esta celda fría es lo único que mantiene mi cordura intacta. Me sentaron en una sala de interrogatorios. Era un cuarto pequeño sin ventanas, con una mesa de metal atornillada al piso y un espejo en una de las paredes que seguramente ocultaba a gente observándome. El aire acondicionado estaba demasiado fuerte calándome los huesos. Pasaron 20 minutos, tal vez 30. El tiempo en el infierno es elástico. Finalmente la puerta se abrió y entró un hombre. No llevaba uniforme sino un traje gris mal ajustado y una corbata aflojada. Tenía la cara llena de surcos profundos, como si la ciudad misma hubiera tallado sus calles en su piel. Se presentó como el comandante Rivas de la Policía de Investigación. Se sentó frente a mí, colocó una carpeta sobre la mesa y me miró, no con odio sino con un cansancio infinito. Nombre completo, dijo sin abrir la carpeta. Teresa Mendoza, viuda de García, respondí, mi voz temblando apenas un poco. Bien, Teresa. Vamos a saltarnos la parte donde lloras y dices que eres una santa. Rivas se inclinó hacia adelante, invadiendo mi espacio personal, y su aliento olía a café y tabaco. Encontramos un bebé de menos de 24 horas de nacido en tu bolso. El cordón umbilical estaba atado con hilo de cocina. El niño está en terapia intensiva luchando por respirar. Así que dime, ¿cuánto te iban a pagar? ¿20,000? ¿50,000 pesos? Yo no lo robé, grité golpeando la mesa con mis manos entintadas. Fue ella. ¿Fue Sofía? Sofía Rivas arqueó una ceja escéptico. ¿Quién es Sofía, mi nuera? La esposa de mi hijo. Ella. Ella metió eso en mi bolso antes de que yo saliera de casa. Rivas soltó una risa seca sin humor. Claro. La nuera malvada. Es un clásico. Señora, he escuchado de todo. El diablo me obligó. No sabía qué era, pero culpar a la familia es bajo incluso para una traficante. Tiene pruebas. La vio meter al niño. La vi por el espejo. Empecé, pero me detuve. Si decía que la había visto y no había hecho nada, sería cómplice por omisión. Pero si mentía, me hundiría más. Sentí que el bolso pesaba. Ella estaba rara esta mañana. Insistió en que fuera al médico. Ella planeó esto. Rivas se reclinó en la silla cruzando los brazos. Mire, señora Teresa, verificamos sus antecedentes. Maestra jubilada, pensión estatal, casa propia en Coyoacán. Perfil limpio. Y eso es lo que me preocupa. Sacó una foto de la carpeta y la deslizó hacia mí. Era una foto borrosa de una cámara de seguridad. Se veía a una mujer joven saliendo de un hospital público con un bulto bajo el brazo apenas 2 horas antes. Ese bebé fue robado del Hospital General a las 6:00 am. La madre es una adolescente de 16 años que ahora mismo se quiere matar. Y usted aparece con el niño a las 9:00 am. Los tiempos coinciden. Usted es la mula perfecta. Nadie sospecha de la abuelita bien vestida. La mula perfecta. Las palabras resonaron en mi cabeza. De repente todo cobró un sentido macabro. Sofía no solo quería deshacerse de mí, me estaba usando. Me había convertido en un animal de carga para sus crímenes. Mi mente viajó hacia atrás a esa casa que ahora parecía un escenario de teatro. Recordé las tardes de domingo con Sofía sirviéndome atole, sonriendo con esa dulzura empalagosa, llamándome madrecita. Recordé cómo Julián la miraba como si ella hubiera puesto las estrellas en el cielo. ¿Cómo podía ser todo mentira? Mi hijo. Susurré sintiendo un nuevo tipo de terror. Julián. Él no sabe nada. Él está casado con ella. Si ella hizo esto, ¿quién es ella realmente? Rivas me observó con atención, detectando el cambio en mi tono. Ya no era defensa propia, era miedo por otro. Su hijo vive con usted, sí, y ella también. Llevan 4 años casados. Comandante, por lo que más quiera tiene que ir a mi casa. Si ella es capaz de robar un niño y ponérmelo a mí, mi hijo está durmiendo con un monstruo. Rivas anotó algo en su libreta. Ya enviamos una unidad a su domicilio, señora, pero no para salvar a su hijo, sino para ejecutar una orden de cateo. Si encontramos un solo pañal, un solo biberón o dinero en efectivo que no puedan explicar todos, se hunden. Su hijo, incluido. Julián es inocente, bramé,
poniéndome de pie ignorando al oficial que se acercó para sentarme de nuevo. Él es arquitecto. Es un hombre bueno. Ella lo engañó igual que a mí. Eso dicen todas las madres, cortó Rivas con frialdad, volviendo a abrir la carpeta. Pero déjeme decirle algo que me llama la atención. Su nuera, esa tal Sofía. ¿Tiene familia? No. Dijo que era huérfana. De Guadalajara. Sus padres murieron en un accidente cuando era niña. Rivas me miró a los ojos, y por primera vez vi una chispa de interés genuino de instinto cazador despertando. Huérfana. Sin familia política que visite. Sin pasado rastreable. Y aparece de la nada para casarse con un hombre con casa propia y madre viuda. Rivas tamborileó los dedos sobre la mesa. Señora, en mi experiencia, cuando algo es demasiado perfecto, suele estar podrido por dentro. ¿Alguna vez notó algo? Fuera de lugar, alguna crueldad pequeña. Cerré los ojos y la imagen vino a mí con una claridad brutal. Fue hace 6 meses. Estábamos en el jardín. Un gato callejero se había colado y estaba maullando cerca de la cocina pidiendo comida. Sofía estaba cortando verduras. Al ver al gato su rostro cambió. No fue disgusto, fue vacío. Una ausencia total de empatía. Agarró una olla de agua hirviendo que estaba en la estufa. Yo grité, «No», y ella se detuvo justo a tiempo girándose hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo iba a asustarlo, suegra», dijo. Pero yo vi su mano. Los nudillos estaban blancos. Iba a quemar al animal vivo sin pestañear. En ese momento lo justifiqué como estrés. Ahora sé que fue una grieta en su máscara. «El gato», murmuré abriendo los ojos. «Ella no tiene alma, comandante. No tiene alma». Rivas se levantó cerrando la carpeta de golpe. «Vamos a averiguarlo. Mantendremos a su hijo separado cuando lo traigamos. Pero le advierto, doña Teresa, si esto es un teatro familiar para cubrirse las espaldas, me aseguraré de que pase el resto de sus días en Santa Marta, Acatitla, rodeada de mujeres que harían cualquier cosa por un cigarro». Salió de la sala dejándome sola con mi reflejo en el espejo unidireccional. Me acerqué al cristal. Mi cara estaba demacrada, el maquillaje corrido, el cabello gris desordenado. Pero debajo de la ruina vi algo más. Vi la rabia, una rabia fría y dura que empezaba a nacer en el fondo de mi estómago. Sofía había atacado mi vida, mi honor y a mi hijo. Había usado mi amor y mi confianza como armas. Pensó que yo era una vieja débil, una mula desechable que moriría del susto. Se equivocaba. No sabía que estaba despertando a la directora que había expulsado a los pandilleros más peligrosos de la escuela sin que le temblara la voz. No sabía que estaba despertando a una madre mexicana. «Vas a pagar, Sofía», le susurré a mi propio reflejo, y mis palabras empañaron el cristal. «Te juro por la Virgen que vas a pagar». De repente la puerta se abrió de nuevo, pero no era Rivas. Era un oficial joven pálido como un papel. «Comandante, ¿tiene que ver esto?», dijo asomándose al pasillo. La base de datos arrojó una coincidencia con las huellas parciales que encontramos en el cierre del bolso de la señora. No son de ella. Escuché la voz de Rivas desde afuera, tensa y urgente. «¿De quién son? No es Sofía Guzmán, señor. Las huellas pertenecen a Valeria Guzmán. Y tiene una orden de aprehensión federal vigente». Mi corazón se detuvo. Valeria. Mi nuera no se llamaba Sofía. Ni siquiera tenía el nombre con el que mi hijo la había desposado ante Dios. «¿Por qué la buscan?», preguntó Rivas, y su voz sonó grave, peligrosa. La respuesta del oficial flotó en el aire, entrando a la sala de interrogatorios como un gas venenoso, confirmando mis peores pesadillas. «Señor, la buscan por homicidio múltiple y tráfico de menores en 3 estados. Es la operadora de la red Aurora». Me dejé caer en la silla de metal. No era una simple ladrona. No era una oportunista. Había estado durmiendo bajo el mismo techo, compartiendo el pan y la sal con una asesina en serie. Y mi hijo, mi Julián, estaba solo en casa con ella, en este mismo momento. Valeria. El nombre resonó en las 4 paredes de esa sala de interrogatorios como un disparo en una catedral vacía. No era Sofía. Nunca había sido Sofía. Durante 4 años abracé, alimenté y bendije a una mujer que no existía. El comandante Rivas me observaba desde el otro lado de la mesa de metal, esperando que mi mente procesara el horror, pero mi cerebro de maestra jubilada, acostumbrado al orden y a la lógica, se negaba a aceptar el caos. ¿Cómo es posible dormir bajo el mismo techo con un fantasma?
¿Cómo es posible que mi hijo, mi Julián, el hombre que diseñaba edificios sólidos y seguros, hubiera construido su vida sobre arenas movedizas? La náusea volvió más violenta que antes. No por el miedo a la cárcel, sino por el asco profundo hacia mi propia ceguera. Me sentí estúpida. Una anciana ingenua que creyó en el cuento de hadas porque estaba desesperada por ver a su hijo feliz. Rivas golpeó la mesa con el puño, sacándome de mi estupor. «Doña Teresa, necesito que piense», gritó. Y su voz rasposa era un contraste brutal con el zumbido de los tubos fluorescentes. Valeria Guzmán no es una ratera común, es una depredadora. Si está en su casa con su hijo, la vida de él vale menos que un boleto de metro usado. Necesito saber todo. ¿Cómo llegó a ustedes? ¿Qué les dijo? Cada mentira cuenta. Lo miré y vi la urgencia en sus ojos. Tenía razón. Si quería salvar a Julián, tenía que diseccionar el cadáver de mi felicidad familiar. Tenía que volver al principio, al día en que la serpiente cruzó mi umbral con una sonrisa tímida y un vestido de flores. Cerré los ojos y dejé que la memoria me transportara a esa tarde de domingo de hace 4 años. Julián había llegado a la casa de Coyoacán con esa expresión de niño travieso que no veía desde que su padre vivía. «Mamá, te presento a Sofía», dijo con el orgullo inflándole el pecho. Y allí estaba ella, pequeña, delicada, con el cabello castaño, recogido en una trenza modesta, y una cruz de plata brillando en su cuello. Parecía una estampa de la Virgen. Me extendió la mano con una suavidad ensayada y dijo: «Es un honor conocerla, señora Teresa. Julián me ha hablado tanto de su fortaleza. Me ganó en ese instante. Me ganó con la adulación y la falsa humildad. Pero ahora, rebobinando la cinta de mis recuerdos con la claridad que da el odio, vi lo que me perdí entonces». Mientras me sonreía, sus ojos no participaban en el gesto. Eran 2 pozos oscuros y fríos que escaneaban mi sala. No miraban las fotos familiares, miraban la platería en la vitrina. No admiraban la arquitectura colonial, calculaban los metros cuadrados y el valor de reventa. «¿Qué recuerda, Teresa?», hable, insistió Rivas. Recuerdo que no traía nada», susurré sintiendo cómo la bilis subía por mi garganta. Dijo que era de Guadalajara, que sus padres habían muerto en un accidente de carretera y que era hija única. Dijo que no tenía a nadie en el mundo excepto a Julián. Rivas soltó una risa corta y amarga. «El clásico de la huérfana. Funciona siempre. Genera lástima inmediata. ¿Y usted qué hizo? La adoptó emocionalmente. Le abrí mi casa», admití, y cada palabra era un latigazo a mi dignidad. Le dije que aquí tendría una familia. Dios mío, comandante, le tejí una colcha para su cama. La traté como a la hija que nunca tuve. La boda fue 6 meses después. Fue una ceremonia pequeña en la parroquia de San Juan Bautista. Julián estaba radiante, llorando de felicidad cuando la vio caminar hacia el altar. Pero ella, ahora lo veo, ella no lloraba de emoción. Sus lágrimas eran perfectas medidas diseñadas para la foto. Durante la fiesta me acerqué a ella para arreglarle el velo y la escuché hablar con una de las invitadas, la esposa de un socio de Julián. «Sí, la casa de mi suegra es hermosa», decía Sofía con una voz que destilaba codicia líquida. «Pero es demasiado grande para una sola persona mayor. Eventualmente habrá que pensar en optimizar los recursos». Cuando me vio, cambió el tema al instante, elogiando los centros de mesa. Optimizar los recursos. En ese momento pensé que era una joven práctica preocupada por el futuro. Ahora entiendo que estaba evaluando cuándo sería conveniente deshacerse del activo improductivo yo. Ella nunca hablaba de su pasado, ¿verdad?, preguntó Rivas, interrumpiendo mis pensamientos. Nunca. Si le preguntaba por su infancia, cambiaba de tema, o se ponía a llorar diciendo que le dolía demasiado recordar. Y nosotros, imbéciles sentimentales, la consolábamos. «Ya pasó mi vida, ahora estás segura», le decía Julián. La ira me hizo apretar los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Segura. La única que estaba segura era ella, escondida detrás de nuestro apellido decente, usando nuestra reputación como escudo, mientras traficaba con niños a nuestras espaldas. Rivas se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del mío. «Escuche bien, Teresa. Personas como Valeria Guzmán no sienten amor, no sienten culpa. Para ella, usted y su hijo son herramientas. Usted es la mula de carga y su hijo es la fachada de respetabilidad.
Y cuando una herramienta deja de servir, se desecha. ¿Entiende lo que le digo? Si ella sospecha que usted ha sido capturada, Julián, es un cabo suelto. La realidad de sus palabras me golpeó con la fuerza de un mazo. Un cabo suelto. Mi hijo, mi niño, que todavía tomaba chocolate caliente cuando estaba triste, estaba solo en casa con una mujer que había borrado su propia identidad para convertirse en un fantasma criminal. Hay algo más, dije, mi voz temblando por la urgencia. Hace 2 semanas. Tuvimos una discusión, pequeña, sobre dinero. Rivas alzó la vista de sus notas. Dinero. Sí. Ella quería que Julián firmara unos papeles para un seguro de inversión. Dijo que era para nuestro futuro. Julián dudó, dijo que quería que el abogado de la familia lo revisara primero. Y por un segundo, solo un segundo, vi a la verdadera Sofía. Cerré los ojos y la imagen apareció nítida. Estábamos en la cocina. La luz de la tarde entraba por la ventana. Cuando Julián mencionó al abogado, el rostro de Sofía se contorsionó. No fue enojo, fue una furia fría reptiliana. No necesitamos extraños metiendo las narices en nuestros asuntos, mi amor, dijo ella, y su voz bajó una octava, sonando gutural, peligrosa. A menos que no confíes en tu esposa. Julián cedió, por supuesto, siempre cedía ante ella. Pero esa noche, mientras lavaba los platos, la escuché murmurar para sí misma. Pensé que rezaba. Ahora sé lo que dijo. Murmuró: paciencia, Valeria. Ya falta poco para el premio gordo. ¿Firmó los papeles?, preguntó Rivas alarmado. Creo que sí. Al día siguiente, Rivas maldijo en voz baja y se puso de pie de un salto, agarrando su radio. Unidad 4. Código rojo en el domicilio de Coyoacán. Entren con precaución extrema. El objetivo masculino podría estar en peligro inminente. Se giró hacia mí y ya no había burla en su rostro, solo una gravedad aterradora. Si firmó lo que creo que firmó su nuera, no solo trafica bebés, señora. Está limpiando la casa antes de mudarse. Y limpiar en su idioma significa eliminar testigos. El pánico me invadió, un terror frío y paralizante que me heló la sangre. Me imaginé a Julián llegando a casa del trabajo cansado, buscando el consuelo de su esposa. Me imaginé a Valeria recibiéndolo no con un beso, sino ¿con qué? Veneno en la comida. Un accidente en la escalera. Ella sabía cómo hacer las cosas. Había metido un bebé en mi bolso, con la precisión de un cirujano. Lléveme con él, supliqué, intentando levantarme, pero las esposas me retuvieron contra la silla. Tengo que ir. Él me escuchará a mí. Usted no va a ningún lado, doña Teresa, sentenció Rivas, ajustándose la funda de su arma. Usted se queda aquí rezando para que lleguemos, antes de que su nuera perfecta decida que ya no necesita al arquitecto. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se detuvo y me miró una última vez. Una cosa más. Esa frase que me dijo antes, que ella le decía que usted era la madre que nunca tuvo. Asentí con las lágrimas corriendo por mis mejillas arrugadas. En el mundo de los psicópatas, señora, eso no es un halago, dijo Rivas, con una frialdad que me cortó el alma. Significa que usted era la víctima perfecta que siempre buscó, la madre tonta que le abriría la puerta al lobo. La puerta se cerró con un golpe seco, dejándome sola con el silencio y la verdad insoportable. No fui una madre para ella, fui su coartada, fui su disfraz. Y ahora, mientras los minutos pasaban lentos y tortuosos como gotas de ácido, solo podía pensar en una cosa: había dejado entrar al diablo en mi casa, le había servido la cena, y ahora el diablo tenía hambre de mi hijo. Me arrastré hasta el rincón más oscuro de mi mente, y empecé a rezar no por mí, sino para que la sangre de mi sangre no pagara el precio de mi estupidez. Pero en el fondo, una voz cruel me susurraba es demasiado tarde, Teresa. Siempre fue demasiado tarde. La verdad no libera, eso es una mentira que nos cuentan para que confesemos nuestros pecados. La verdad, la cruda y desnuda verdad, aplasta. Te rompe las costillas y te deja sin aire. En esa sala fría del Ministerio Público, con el zumbido eléctrico de las lámparas viejas taladrándome el cerebro, el comandante Rivas abrió la carpeta de investigación como quien abre las puertas del infierno. No había piedad en sus ojos, solo la eficiencia brutal de un hombre que ha visto demasiada maldad para sorprenderse. Colocó 3 fotografías sobre la mesa metálica, una al lado de la otra, con la precisión de un croupier repartiendo cartas marcadas. Eran 3 hombres, 3 rostros desconocidos para mí, pero unidos por un hilo invisible de tragedia. Uno era un ganadero de Jalisco de bigote espeso y mirada bonachona.
otro un empresario textil de Puebla calvo y sonriente. El tercero era un médico de Monterrey joven apuesto. Mírelos bien. Doña Teresa ordenó Rivas, encendiendo un cigarrillo a pesar de los carteles de prohibido fumar. El humo gris se enroscó entre nosotros como una advertencia. ¿Sabe qué tienen en común estos tres caballeros? Todos se casaron con una mujer dulce, huérfana y devota. Todos murieron o terminaron en la ruina absoluta menos de 2 años después de la boda. Y todos, sin excepción, dejaron sus fortunas a nombre de su amada viuda. Rivas dio una calada profunda y soltó el humo directo a mi cara. Su nuera no es Sofía. Su nombre real es Valeria Guzmán, alias la Camaleona. Y usted, mi señora, no es su suegra. Usted es su mula. Para ella usted es un contenedor desechable de carne y hueso diseñado para transportar mercancía ilegal y luego morir de un infarto conveniente. Basura biológica. Esa fue la frase que resonó en mi mente. No me veía como una madre ni siquiera como una persona. Me veía como un envase. Sentí una punzada en el pecho justo donde el cardiólogo me había dicho que tuviera cuidado. Pero esta vez no era el corazón fallando, era el alma rompiéndose. ¿Cómo? ¿Cómo pudo engañarnos así? Balbuceé. Rivas soltó una risa seca, un sonido que sonó como cristales rotos. Porque ustedes eran el blanco perfecto, Teresa. Una viuda respetable con una pensión segura y un hijo único profesional, sediento de cariño y un poco idiota cuando ve una falda bonita. Perdóneme la franqueza, pero Julián es un niño de mamá. Valeria huele esa debilidad, como un tiburón huele sangre en el agua. Ella no se enamoró de él. Lo seleccionó. Lo casó. Cada palabra de Rivas era una bofetada a mi orgullo de madre. Yo había criado a Julián para ser un caballero, para respetar a las mujeres, para ser noble. Y esa nobleza fue su perdición. Lo había dejado indefenso ante una depredadora que usaba la sumisión como cebo. Rivas continuó señalando la foto del médico de Monterrey. Este pobre diablo se suicidó hace 3 años. Se tiró de un 10º piso. Dejó una nota diciendo que no soportaba la vergüenza de haber perdido todo en malas inversiones. Pero la autopsia mostró rastros de psicotrópicos en su sangre. Valeria lo drogó, lo vació financieramente y luego lo empujó al abismo literal y figurativamente. Y ahora doña Teresa, ella está en su casa en Coyoacán, probablemente haciendo las maletas, mientras su hijo cree que tiene una esposa amorosa esperándolo para cenar. El pánico me invadió de nuevo, pero esta vez fue diferente. No era el pánico paralizante del miedo, era el pánico eléctrico de la acción. Tenemos que ir, dije poniéndome de pie, a pesar de que mis piernas temblaban como gelatina. Si ella sabe que me atraparon. Rivas asintió, apagando el cigarrillo contra la suela de su zapato. Si ella sabe que la mula cayó, activará el protocolo de limpieza. Y eso significa que Julián es un cabo suelto. Vámonos. Pero le advierto una cosa, señora, si llegamos y ella intenta jugar a la víctima, usted se calla. Si abre la boca y la alerta la sangre de su hijo, estará en sus manos. El viaje en la patrulla hacia Coyoacán fue una pesadilla borrosa. Las sirenas aullaban cortando el tráfico denso de la Ciudad de México. Yo iba atrás sin esposas esta vez, pero sintiendo el peso de la culpa encadenándome más fuerte que cualquier metal. Miraba por la ventana viendo pasar las calles familiares, las panaderías, los parques donde Julián jugaba de niño. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, y sin embargo yo sabía que nos dirigíamos hacia una zona de guerra. Mi teléfono vibró en mi mano. Rivas me lo había devuelto con una orden estricta. Si ella llama, conteste. Finja que todo está bien. Dígale que el médico se retrasó. La pantalla se iluminó. Era ella, mi nuera querida. El nombre brillaba con una inocencia burlona. Mis manos sudaban tanto que casi se me resbala el aparato. Rivas me miró por el retrovisor y asintió su rostro tenso como una cuerda de violín. Deslicé el dedo. Bueno, mi voz salió estrangulada, débil. Suegra, la voz de Valeria, cantó al otro lado, dulce, melosa, preocupada. ¿Dónde está? Ya son las 2 de la tarde. Julián está preguntando por usted. Hice mole verde su favorito. La bilis me subió a la garganta. Mole verde. ¿Tendría veneno o simplemente era otra capa de su disfraz perfecto? Él. El doctor se tardó, hija, mentí cerrando los ojos rezando, para que no notara el temblor. Había mucha gente. Ya voy para allá. No tardo. Ay, qué bueno. Me tenía preocupada. Hubo una pausa, un silencio breve pero cargado de electricidad estática.
¿Todo bien con el bolso? No le pesó mucho esa pregunta. Esa maldita pregunta. No era preocupación. Era un control de calidad. Quería saber si la mercancía seguía segura. No, hija. Todo bien. El bolso está conmigo. Perfecto. Aquí la esperamos, suegra. Con ansias. Colgó. El clic final sonó como el martillo de un arma amartillándose. Con ansias. Me estaba esperando para ver si había cumplido mi misión o tal vez para asegurarse de que yo muriera en mi propia cama esa noche dándole acceso a mi seguro de vida. Rivas aceleró. Está en la casa, dijo hablando por la radio a las otras unidades. El objetivo masculino también está ahí. Procedemos con cautela. Quiero perímetro cerrado. Nada de sirenas al llegar. La queremos sorprender. Llegamos a mi calle. Coyoacán estaba tranquilo sumido en esa modorra de la tarde. Los árboles viejos daban sombra a las aceras de piedra. Parecía imposible que en esa casa colonial con su fachada amarilla y sus balcones de hierro forjado se escondiera un monstruo. La patrulla se detuvo 2 casas antes. Rivas bajó desenfundando su arma. Otros oficiales vestidos de civil pero con chalecos antibalas visibles aparecieron de la nada rodeando el perímetro. Me hicieron señas para que me quedara en el auto pero no pude. Tenía que saber que Julián estaba vivo. Me bajé ignorando las órdenes de Rivas. Caminé hacia mi casa sintiendo que mis piernas eran de plomo. La puerta de entrada estaba entreabierta. Eso nunca pasaba. Yo siempre cerraba con doble llave. Un presagio oscuro me oprimió el pecho. Escuché voces elevadas. Era Julián. No entiendo por qué tanta prisa Sofía gritaba a mi hijo. Su voz sonaba confundida, herida. Es la casa de mi madre. No podemos simplemente venderla e irnos a Cancún mañana. Es por nuestro bien, Julián. La voz de ella ya no era dulce. Era afilada, histérica, una sierra cortando metal. Tu madre está vieja. Necesita cuidados que no podemos darle aquí. Con el dinero de la venta la meteremos en el mejor asilo. Me detuve en el umbral oculta por la sombra del zaguán. Mi corazón se rompió y se endureció al mismo tiempo. Asilo. Me quería encerrar para robarme todo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue escuchar la duda en la voz de mi hijo. No sé, Sofía. Ella está sana. No está sana, idiota, bramó ella, y el cambio fue tan drástico que hasta los pájaros en los árboles callaron. Su corazón es una bomba de tiempo. Si no firmamos esos papeles hoy perderemos la oportunidad. Firma de una maldita vez. Rivas me hizo una señal. Iban a entrar. Ahora susurró. Empujé la puerta y entré a mi propia sala. La escena que vi se quedará grabada en mis retinas hasta el día que me muera. Julián estaba de pie junto a la mesa del comedor con un bolígrafo en la mano y una pila de documentos frente a él. Parecía un niño regañado pequeño encogido. Y ella, Valeria, estaba de pie frente a él, con las manos apoyadas en la mesa inclinada hacia adelante como una cobra lista para atacar. Su rostro estaba rojo, las venas de su cuello saltadas. Ya no había rastro de la nuera sumisa. No va a firmar nada, grité. Mi voz resonó con una fuerza que no sabía que tenía. Una fuerza ancestral. Valeria se giró. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al verme. Por un microsegundo vi el cálculo en su mirada. Vio que no traía el bolso. Vio mi expresión y supo que el juego había terminado. Pero Valeria Guzmán no era de las que se rinden. Era de las que atacan cuando están acorraladas. Suegra, exclamó intentando recomponer su máscara, aunque las grietas ya eran abismos. Llegaste. Estábamos discutiendo una sorpresa para ti. Cállate, dije avanzando hacia ella. Cada paso que daba me devolvía un poco de la dignidad que me había robado. Sé quién eres, Valeria. Sé lo del bebé. Sé lo de tus maridos muertos. Se acabó. Julián nos miraba alternando la vista entre su madre y su esposa, con la boca abierta, incapaz de procesar que su realidad se estaba desmoronando. Mamá, ¿de qué hablas? El bebé que ella metió en mi bolso para que yo fuera a la cárcel, Julián. Tu esposa es una traficante de niños. Y una asesina. Valeria soltó una carcajada. Fue un sonido horrible e inhumano. ¿Le vas a creer a esta vieja senil? Julián escupió y su rostro se transformó en una mueca de desprecio puro. Mírala. Está loca. El médico dijo que la demencia estaba empezando. ¡Policía!, gritó Rivas, irrumpiendo en la sala con 3 oficiales más, apuntando directamente al pecho de Valeria. ¡Manos arriba! Valeria Guzmán queda detenida. El tiempo se congeló.
Julián soltó el bolígrafo. Valeria miró las armas, miró a Julián y luego me miró a mí. Y en ese instante final, antes de que los oficiales se le echaran encima, vi algo en sus ojos que me heló más que cualquier amenaza. No era miedo, era odio. Un odio puro concentrado radiactivo. Eres una estúpida. Teresa susurró justo cuando Rivas la esposaba contra la mesa, donde tantas veces habíamos comido en familia. Podrías haber muerto tranquila. Ahora vas a ver cómo destruyo a tu hijo antes de que me lleven. Julián se desplomó en una silla llevándose las manos a la cabeza, mientras su esposa, la mujer a la que había jurado amor eterno, forcejeaba como una fiera enjaulada, gritando obscenidades que harían sonrojar a un marinero. La casa perfecta se había convertido en un circo de horrores y la función apenas comenzaba. Ver a la policía invadir tu casa es como ver una autopsia en vida. Esos hombres uniformados con sus guantes de látex azul y sus botas pesadas no solo estaban pisando mis alfombras persas. Estaban pisoteando los recuerdos de 40 años. Entraban y salían revolviendo cajones, descolgando cuadros, vaciando armarios. El santuario que yo había construido con tanto esmero, ese refugio de paz en medio del caos de Coyoacán, se había transformado en una escena del crimen en cuestión de minutos. Y en el centro de ese huracán estaba ella, Valeria, o Sofía, o como demonios se llamara. Estaba esposada a una silla del comedor custodiada por 2 oficiales, pero su postura no era la de una derrotada. Tenía la barbilla alta, la espalda recta, y en sus labios se dibujaba una mueca que no llegaba a ser sonrisa, pero que destilaba un desprecio tan puro que quemaba al mirarlo. Julián, mi pobre hijo, estaba sentado frente a ella pálido como la cera, con las manos temblando sobre sus rodillas. Parecía un niño perdido en medio de una tormenta, incapaz de comprender que el trueno que había destrozado su mundo venía de la mujer que dormía a su lado. «Julián, mírame», le dijo ella. Su voz ya no tenía el tono dulce de la esposa abnegada. Era una voz metálica fría, carente de cualquier afecto humano. «Diles que se equivocan. Diles que soy tu esposa». Julián levantó la vista y vi en sus ojos la lucha titánica entre el amor ciego y la realidad brutal. Abrió la boca para defenderla, para decir alguna estupidez nacida de la negación, pero el comandante Rivas entró en la sala en ese preciso instante, cargando una caja de zapatos vieja que había sacado de quién sabe dónde. «Ahórrese el aliento, arquitecto», dijo Rivas, lanzando la caja sobre la mesa con un golpe seco. Su esposa no necesita defensa. Necesita un exorcismo, o mejor dicho, un abogado penalista muy caro, aunque dudo que le sirva de algo con lo que acabamos de encontrar en el nido de amor. Rivas abrió la caja. No había zapatos dentro. Lo que salió de ahí fue una cascada de identidades, pasaportes, licencias de conducir, actas de nacimiento. Al menos 7 pasaportes diferentes se desplegaron sobre la madera pulida de mi mesa. En todas las fotos estaba ella, el mismo rostro, los mismos ojos calculadores, pero con diferentes nombres, diferentes colores de cabello, diferentes vidas. Carla Méndez, Lucía Torres, Mariana Vega, Sofía Guzmán. Rivas leyó los nombres como si pasara lista en el infierno. «Vaya colección, señora. Es usted una mujer de muchos talentos y de muchos maridos». Valeria no se inmutó, ni siquiera parpadeó. Solo miró los documentos con la indiferencia de quien mira una lista de la compra aburrida. «Son falsificaciones de mala calidad», dijo ella encogiéndose de hombros. «Cualquiera puede plantar eso en mi cuarto». Plantar. La audacia de esa mujer no tenía límites, pero Rivas tenía un as bajo la manga, o más bien otra evidencia en la mano. Sacó un cuaderno pequeño de tapas negras y un fajo de fotografías. «¿Y esto también lo plantamos?», preguntó extendiendo las fotos frente a Julián. Me acerqué para ver. Dios mío, ojalá no lo hubiera hecho. No eran fotos de paisajes ni de familia. Eran primeros planos de bebés, docenas de ellos. Niños recién nacidos, algunos todavía en incubadoras, otros en brazos de desconocidos. Y debajo de cada foto escrito, con una caligrafía impecable, la misma caligrafía que usaba para escribirme tarjetas de cumpleaños, había cifras. $200 MXN. 400. $50. 0, 0, 0. MXN. Ojos azules. $150. 0, 0, 0 MXN. Entrega rápida. El aire se escapó de mis pulmones. Estaba viendo un catálogo, un menú de seres humanos.
Mi nuera, la mujer que rezaba el rosario conmigo, había puesto precio a la vida de criaturas inocentes como si fueran ganado en una feria. Escuchar el silencio de mi hijo fue peor que escuchar sus gritos. Julián tomó una de las fotos con dedos temblorosos. Era un bebé morenito, envuelto en una manta amarilla. Al reverso decía, vendido. Cliente 14, Monterrey. Sofía, susurró Julián, y su voz se quebró en 1000 pedazos. ¿Qué es esto? Ella suspiró un sonido de impaciencia, como si le estuvieran haciendo perder el tiempo con preguntas estúpidas. Es negocios, Julián, oferta y demanda. Hay gente que quiere hijos y no puede tenerlos. Hay gente que tiene hijos y no los quiere. Yo solo. Facilito la transacción. Facilitas. Grité incapaz de contenerme. Robas niños. Le robas hijos a madres pobres para venderlos a ricos. Eres un monstruo. Valeria giró la cabeza lentamente hacia mí. Y entonces la máscara cayó por completo. Ya no había rastro de la nuera. Solo quedaba la depredadora. «Ay, Teresa, por favor», escupió con asco. «Deja el drama de telenovela barata. Esas madres de las que hablas ni siquiera pueden alimentarlos. Les hago un favor». «Y a ti también te hice un favor. Te di 4 años de compañía, te hice sentir útil. Deberías agradecerme en lugar de gritarme». «Agradecerte», Julián se puso de pie derribando su silla. Su rostro estaba rojo, las venas de su cuello palpitaban. «Agradecerte por usar a mi madre como mula, por mentirme cada maldito día de nuestra vida». «Alguien tenía que pagar las cuentas, cariño», respondió ella, con una frialdad que helaba la sangre. «Tu sueldo de arquitecto mediocre apenas alcanza para mantener esta casona vieja y los caprichos de tu madre. Yo traje dinero real a esta casa». El despertar de una persona ante la traición es un proceso doloroso pero necesario. Si alguna vez has descubierto una mentira que cambió tu vida, sabrás de lo que hablo. En este momento, mientras mi hijo se enfrenta a la verdad, te invito a dejar un me gusta en este video. No porque te guste el dolor, sino para mostrar tu apoyo a todas las familias que han tenido que reconstruirse desde las cenizas de una traición. Tu interacción es un abrazo virtual que nos fortalece. Rivas hizo una señal, y 2 oficiales levantaron a Valeria de la silla. «Se acabó la charla», dijo el comandante. «Valeria Guzmán queda detenida por tráfico de menores, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Y créame, voy a asegurarme de que no vuelva a ver la luz del sol hasta que tenga la edad de su suegra». Valeria se dejó llevar, pero antes de salir de la sala se detuvo y miró a Julián una última vez. No hubo lágrimas. No hubo arrepentimiento. «Fuiste una buena cobertura», Julián dijo, con una sonrisa cruel. «Aburrido, predecible y fácil de manipular. Pero útil. Al menos serviste para algo». Julián se quedó inmóvil como si le hubieran disparado en el pecho. Vi cómo la luz se apagaba en sus ojos. La mujer que amaba acababa de confirmarle que él nunca fue un esposo, solo un disfraz, un accesorio necesario para sus crímenes. Cuando se la llevaron, la casa quedó sumida en un silencio sepulcral. Los oficiales seguían recogiendo pruebas, metiendo nuestra vida en bolsas de plástico transparente, pero el ruido de fondo parecía lejano. Me acerqué a mi hijo. Quería abrazarlo, quería decirle que todo estaría bien, pero sabía que era mentira. Nada volvería a estar bien. La inocencia había muerto en esa sala. «Mamá», dijo Julián sin mirarme, con la vista fija en la mesa vacía, donde antes estaban los pasaportes. Ella dormía conmigo anoche. Me besó antes de dormir». «¿Cómo? ¿Cómo no me di cuenta?» «Porque el diablo es hermoso, hijo», le respondí poniendo mi mano sobre su hombro rígido. «Y porque queríamos creer. Todos queríamos creer». Rivas se acercó a nosotros con el rostro sombrío. «No hemos terminado, señores». Su tono era grave, indicando que lo peor quizás no había pasado. «Encontramos algo más en el cuarto. Algo que no son pasaportes ni fotos de bebés». «¿Qué más puede haber?», pregunté, sintiendo que mis fuerzas flaqueaban. Ya no podía soportar más horrores por un día. «Un diario», dijo Rivas, «y una póliza de seguros». «Seguros», Julián frunció el ceño. «Yo no he firmado ningún seguro nuevo». «Usted no, pero su madre sí». Rivas me miró fijamente. «O al menos eso dicen los papeles». «Una póliza de vida por 2 millones de pesos a nombre de Teresa Mendoza, con Valeria Guzmán como única beneficiaria. Y lo curioso, doña Teresa, es que la fecha de activación es hoy, el mismo día que ella la mandó al médico con un bebé robado». El mundo se inclinó. Me tuve que agarrar de la mesa para no caer.
Las piezas del rompecabezas macabro encajaron con un sonido sordo en mi mente. La insistencia en que fuera al médico, el estrés que me provocaría el hallazgo del bebé, mi condición cardíaca, ella. Mi voz era apenas un susurro. Ella no quería que me arrestaran. Rivas negó con la cabeza lentamente. No, señora. El arresto era el detonante. Ella esperaba que el susto, la vergüenza, las esposas, le provocaran un infarto masivo. Ella no quería una suegra en la cárcel. Quería una suegra muerta. Y 2 millones de pesos en el banco. Julián soltó un grito. No fue un grito de dolor, fue un aullido de furia animal. Agarró un jarrón de porcelana que estaba en la credenza, un regalo de bodas de Valeria, y lo lanzó contra la pared con todas sus fuerzas. La porcelana estalló en 1000 pedazos, esparciendo fragmentos afilados por todo el suelo. La voy a matar, rugió con lágrimas de rabia corriendo por su rostro. Iba a matarte, mamá, iba a matarte. Lo abracé con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo grande y fuerte temblaba como una hoja. Lloramos. Lloramos juntos, en medio de las ruinas de nuestra casa, rodeados de policías y pruebas de un crimen que iba más allá del robo. Era un crimen contra el amor, contra la sangre. Esa noche nadie durmió en la casa de Coyoacán. Los oficiales se fueron llevándose a la serpiente, pero el veneno se quedó. Julián se encerró en su estudio y yo me quedé sentada en mi sillón mirando el altar de la Virgen. Pero no rezaba. Pensaba en la mujer que había compartido mi mesa. Pensaba en cómo la maldad puede usar la cara de un ángel. Y pensaba en lo que Rivas había dicho sobre el diario. Si la póliza era el arma, el diario era la confesión. Y al día siguiente tendríamos que leerlo. Tendríamos que abrir las páginas de la mente de una psicópata y ver qué otros secretos oscuros nos aguardaban. Porque si algo me había enseñado este día, es que el fondo del abismo siempre es más profundo de lo que imaginas. Y nosotros apenas estábamos empezando a caer, cuando la policía se marchó llevándose a Valeria y dejando tras de sí el eco de las sirenas y el olor a intrusión. La casa de Coyoacán quedó sumida en un silencio que pesaba toneladas. No era un silencio de paz, era el silencio que sigue a una explosión cuando el polvo se asienta y los supervivientes miran a su alrededor para contar los cadáveres. En nuestro caso, los cadáveres no eran físicos, sino emocionales. Mi hijo Julián estaba sentado en el sofá de cuero, donde tantas veces había abrazado a su esposa mientras veían televisión, pero ahora parecía un hombre al que le hubieran arrancado la columna vertebral. Tenía la mirada perdida en un punto fijo de la alfombra, las manos entrelazadas con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos como el hueso, y su respiración era un rasguido doloroso en la penumbra de la sala. Sobre la mesa de centro, iluminado por una lámpara solitaria, descansaba el objeto que el comandante Rivas nos había dejado como si fuera una granada, sin seguro el diario de tapas negras. Me acerqué a ese cuaderno con el mismo temor reverencial con el que uno se acercaría a una víbora dormida. Sabía que abrirlo era invocar demonios, pero la necesidad de saber esa sed maldita, de entender el porqué, era más fuerte que mi instinto de conservación. Me senté junto a Julián. Él no se movió. Parecía una estatua de sal. «Tenemos que leerlo, hijo», le susurré poniendo mi mano sobre la suya. Estaba helada. Julián giró la cabeza lentamente como si el cuello le rechinara y me miró con unos ojos tan llenos de dolor que sentí que el corazón se me partía de nuevo. ¿Para qué, mamá? Su voz era un hilo roto. Ya sabemos que es un monstruo. ¿Para qué queremos ver las costuras del disfraz? Porque la verdad es lo único que nos va a limpiar de esta mugre, Julián. Si no lo leemos, siempre te preguntarás si hubo algún momento real, y necesitas saber que no fue tu culpa. Abrí la primera página. La letra de Valeria era pequeña, picuda, ordenada. La misma letra con la que escribía la lista del supermercado. La primera entrada tenía fecha de hace 4 años y medio, 15 de marzo. Objetivo localizado. Julián García Mendoza, 31 años. Arquitecto. Soltero. Vive con su madre viuda en Coyoacán. Propiedad libre de gravamen. Perfil psicológico dependiente, emocionalmente inmaduro, necesitado de validación femenina. Es un pendejo de manual. Unas cuantas sonrisas tímidas, un vestido modesto, y comerá de mi mano como un perro callejero hambriento. La madre será el hueso duro de roer, pero todas las viejas tienen un precio: la felicidad de sus retoños. Fase 1, la huérfana desvalida. Iniciando operación. Cerré los ojos un segundo, sintiendo la bilis subir por mi garganta. Un perro callejero. Así veía a mi hijo.
no como un hombre, sino como un animal fácil de domesticar. Miré a Julián. Había leído por encima de mi hombro. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, perdiéndose en su barba de 3 días. Un pendejo de manual, repitió él con una risa que sonó más a sollozo. Eso soy, mamá. Un pendejo. Me vio la cara desde el primer día, y yo me sentí el hombre más afortunado del mundo por haberla encontrado. No eres un pendejo, Julián, le dije con firmeza, aunque por dentro yo también me sentía la mujer más estúpida de México. Eres un hombre bueno, y la bondad siempre parece estupidez ante los ojos de la maldad. Sigue leyendo. Pasamos las páginas. Era una crónica del horror. Detallaba cómo fingió ser devota para ganarse mi confianza, cómo investigó mis cuentas bancarias mientras yo dormía la siesta, cómo calculó el valor de cada mueble, de cada joya. Pero lo peor estaba por venir. Llegamos a las entradas sobre su vida íntima. Julián intentó cerrar el libro, pero yo lo detuve. Tenía que verlo. Tenía que matar cualquier rastro de amor que quedara en su corazón para poder sobrevivir. 12 de agosto. Anoche tuve que acostarme con él otra vez. Es repugnante. Su toque es sudoroso y ansioso como de niño, que nunca ha tocado a una mujer de verdad. Tuve que cerrar los ojos y pensar en los depósitos en Suiza para no vomitar encima de él. Me dijo: «Te amo», cuando terminó. Casi me río en su cara. Me tuve que levantar y lavarme con cloro para quitarme su olor a mediocridad. Dios, ¿cuánto falta para que pueda deshacerme de este lastre? El dinero vale la pena, pero el asco es casi insoportable. El grito de Julián fue visceral. Se levantó de un salto y pateó la mesa de centro, enviando el diario volando hacia la chimenea apagada. «Maldita sea, maldita perra del infierno», rugió agarrándose el pelo con ambas manos, caminando en círculos como un león enjaulado. Yo la amaba. Yo la traté como a una reina, y ella se lavaba con cloro, mamá. Ver a mi hijo, un hombre de 35 años, desmoronarse de esa manera fue más doloroso que cualquier infarto. Se dejó caer de rodillas golpeando el suelo con los puños hasta que se lastimó la piel. ¿Por qué sollozaba moco y lágrimas mezclándose en su rostro? ¿Por qué tanto odio? Si solo quería dinero, ¿por qué humillarme así en su propia mente? Me acerqué a él y lo abracé en el suelo, meciéndolo como cuando era un bebé con fiebre. Porque está vacía, mi amor. Porque los monstruos odian la luz. Tu amor le recordaba lo podrida que estaba por dentro, pero el diario tenía más secretos. Fui a recogerlo del suelo. Las tapas estaban dobladas, pero las páginas seguían intactas. Busqué las entradas más recientes. Necesitaba confirmar lo que el comandante Rivas había dicho sobre el seguro de vida. Necesitaba saber qué tan cerca había estado la muerte de tocar mi puerta. Y lo encontré. La entrada era de hace apenas 2 días, 20 de diciembre. Ya no aguanto más. La vieja es más resistente de lo que pensé. Su corazón es una bomba de tiempo que se niega a estallar. El plan del bebé en el bolso es perfecto, el estrés del arresto debería ser suficiente para provocarle el infarto masivo. Pero no puedo dejar nada al azar. Hoy cambié sus pastillas de la presión. Saqué el medicamento real y puse placebos de azúcar que compré en la farmacia del centro. Si el susto de la policía no la mata, la falta de medicación lo hará en cuestión de 48 horas. Para el viernes seré una viuda rica y libre de esta familia de mediocres. Julián estará tan devastado por la muerte de su mami y el arresto de su esposa que firmará lo que sea. Ya que mate Teresa. Sentí un frío glacial recorrer mi columna vertebral. No era solo una estafa, no era solo tráfico de personas. Era un intento de homicidio premeditado, calculado con la frialdad de un verdugo. Me levanté corriendo, sintiendo que las piernas me fallaban, y subí las escaleras hacia mi baño. Julián me siguió asustado por mi reacción repentina. «Mamá, ¿qué pasa?». Entré al baño y abrí el botiquín. Ahí estaba, el frasco de mis pastillas para la hipertensión. La etiqueta era la correcta, la fecha de caducidad estaba bien. Con manos temblorosas abrí la tapa y vacié el contenido en mi mano. Las pastillas se veían iguales, blancas, redondas, pequeñas. Pero cuando me acerqué una a la lengua, el sabor fue inconfundible. Dulce. Eran pastillas de azúcar, dulces comprimidos que parecían medicina. Si me hubiera tomado esto 2 días más, si la policía no hubiera llegado hoy, yo estaría muerta. Muerta en mi cama, y todos habrían pensado que fue causa natural. Julián tomó una de las pastillas y la probó.
Su rostro pasó del dolor a la incredulidad y de la incredulidad al horror puro. «Te iba a matar», susurró mirando el frasco, como si fuera una serpiente venenosa. «Mamá, ella te iba a matar de verdad. No era una metáfora. Te quitó la medicina». Nos miramos en el espejo del baño, dos supervivientes de un naufragio que ni siquiera sabíamos que estaba ocurriendo. La magnitud de la traición era tan absoluta que nos dejó sin palabras. Ya no era solo mi nuera malvada, era mi asesina frustrada. Y Julián había estado durmiendo con la mujer que estaba envenenando lentamente a su madre. Si no la hubieran atrapado hoy. La voz de Julián era un susurro aterrorizado. Mañana te habría encontrado muerta, y ella me habría consolado. Me habría abrazado mientras yo lloraba sobre tu ataúd, pensando en cómo gastarse el dinero de tu muerte. Ese pensamiento fue la gota que derramó el vaso de su cordura. Julián se giró y vomitó en el lavabo. Vomitó hasta que no le quedó nada en el estómago, como si quisiera expulsar físicamente los 4 años de mentiras que se había tragado. Yo le sostuve la frente acariciando su cabello sudoroso, agradeciendo a Dios y a la Virgen de Guadalupe por estar viva para poder consolarlo. Ya pasó, le dije, aunque sabía que no era cierto. Estamos vivos, Julián. Eso es lo que le duele a ella. Que falló. Que seguimos aquí. Bajamos a la cocina exhaustos vacíos. Me preparé un té de tila porque mis manos temblaban demasiado para sostener una taza de café. Julián se sirvió un vaso de agua, pero sus ojos seguían fijos en el vacío. «No puedo quedarme aquí, mamá», dijo de repente. «Cada rincón de esta casa huele a ella. Veo su sombra en la escalera. Escucho su risa falsa en la sala. Siento que me asfixio. Lo sé, hijo. Pero no podemos irnos. Si nos vamos, ella gana. Esta es nuestra casa. Nuestra historia. Ella fue solo un capítulo oscuro, una mancha que vamos a limpiar». «¿Cómo se limpia esto, mamá?», me preguntó con la desesperación de un niño. «¿Cómo vuelvo a confiar en alguien? Si la mujer que dormía conmigo era capaz de planear tu muerte mientras me decía, buenas noches, ¿qué me espera afuera?». No tuve respuesta para eso. ¿Qué se le dice a un hombre cuya fe en la humanidad ha sido destrozada por la persona que más amaba? En ese momento sonó el teléfono fijo. El timbre agudo rompió el silencio fúnebre de la madrugada como un cuchillo. Eran las 3 de la mañana. Nadie llama a esa hora para dar buenas noticias. Miré a Julián. Él me miró a mí. Contesto, preguntó. «Tiene que ser Rivas», dije sintiendo un nudo en el estómago. «O el abogado», contesta. Julián levantó el auricular con mano temblorosa. «Bueno», hubo una pausa. Vi cómo el rostro de Julián cambiaba. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y su mandíbula cayó. Se puso pálido, más pálido que antes, si eso era posible. ¿Qué dijo con la voz estrangulada? «No, eso es imposible. Ella nunca». Julián, le insté agarrando su brazo. «¿Quién es? ¿Qué pasa?». Él bajó el teléfono lentamente, como si pesara 100 kilos, y me miró con una expresión de total desconcierto. «Era Rivas, mamá. Dice que Valeria quiere negociar. Dice que tiene información que vale más que todos los bebés que robó». «¿Qué información?», pregunté sintiendo que el suelo se movía de nuevo. «Dice que hay alguien más. Alguien por quien ella está dispuesta a traicionar a toda la organización. Mamá, Rivas dice que Valeria tiene una hija de verdad, y quiere que nosotros vayamos a verla. Dicen que la madrugada es la hora de los muertos, y mientras el auto del comandante Rivas devoraba el asfalto frío de la Ciudad de México hacia las oficinas de la Fiscalía Federal, yo me sentía exactamente así, muerta en vida. Julián iba a mi lado mirando por la ventana con ojos vidriosos, viendo pasar las luces de la ciudad como si fueran estrellas fugaces en un cielo de concreto. No habíamos dormido. El descubrimiento de las pastillas de azúcar y el intento de asesinato había drenado nuestra capacidad de descanso. Ahora íbamos al encuentro de una nueva verdad, una que Rivas nos había prometido que cambiaría todo el tablero de juego. Llegamos a un edificio imponente custodiado por federales con armas largas. El aire olía a café quemado y burocracia. Nos llevaron a una sala de conferencias blindada sin ventanas, donde nos esperaba una mujer de traje sastre impecable y mirada de acero. Se presentó como la fiscal general Adelaida Montemayor, encargada de la unidad contra el crimen organizado. «Siéntense», ordenó, y su voz no admitía réplicas. Rivas se quedó de pie junto a la puerta, cruzado de brazos como un perro guardián cansado. La fiscal proyectó una imagen en la pantalla de la pared. Era un organigrama complejo
lleno de líneas rojas y fotos borrosas. En el centro abajo estaba la foto de Valeria. Pero arriba en la cúspide de la pirámide había un rostro que me heló la sangre, un hombre de rasgos duros, ojos azules gélidos y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Valeria Guzmán no trabaja sola, comenzó la fiscal. Ella es solo una gerente regional de una red internacional llamada Aurora. Operan en 12 países. Mueven drogas, armas y su producto más lucrativo, niños. Producto, repetí, sintiendo un asco visceral. Para ellos, señora Teresa, un bebé no es una vida. Es un activo con fecha de caducidad, respondió la fiscal con una frialdad quirúrgica. Un bebé sano, piel clara, ojos claros, se vende por $50,000 en el mercado negro de Europa del Este. Si tiene defectos, bueno, sus órganos valen más, por separado. Julián se tapó la boca y corrió hacia el cesto de basura de la esquina, arcando violentamente. Yo sentí que el suelo se abría. Había tenido a una carnicera en mi mesa. Una mujer que veía a un niño y calculaba el precio de sus riñones. ¿Por qué nos cuenta esto?, pregunté temblando de rabia. ¿Qué tenemos que ver nosotros con mafias rusas? Porque el jefe de la red, ese hombre de la foto, Víctor Sokolov, alias el ruso, está en México, dijo Rivas, interviniendo. Vino a supervisar la expansión, y Valeria es la única que tiene acceso directo a él. Necesitamos que ella lo entregue. Pues oblíguenla, espetó Julián limpiándose la boca con el dorso de la mano. Su voz sonaba ronca, cargada de un odio nuevo. Tortúrenla si es necesario. A ella no le importó torturarnos a nosotros. La fiscal suspiró y negó con la cabeza. Valeria no se rompe con amenazas, arquitecto. Ya lo intentamos. Es una psicópata de alto funcionamiento. No le teme al dolor físico y no tiene lealtad hacia sus jefes, pero tiene una debilidad. Una sola grieta en su armadura de hielo. La pantalla cambió. La foto del organigrama desapareció y fue reemplazada por una imagen que nos dejó sin aliento. Era una niña preciosa de unos 8 años, con trenzas oscuras y una sonrisa chimuela que sostenía un trofeo de natación. Llevaba un uniforme escolar que reconocí vagamente como uno de un colegio en Monterrey. Se llama Valentina, dijo la fiscal, suavizando su tono por primera vez, y es la hija biológica de Valeria. El silencio que siguió fue absoluto. Julián se acercó a la pantalla como si estuviera hipnotizado. Hija, susurró, pero ella me dijo que era estéril. Lloró en mis brazos porque no podía darme hijos. Me hizo pagar tratamientos de fertilidad falsos. Todo era parte del show, hijo, dije sintiendo una pena infinita por él. Cada lágrima fue una mentira. Valentina nació hace 8 años antes de que Valeria conociera a Julián, explicó Rivas. El padre es desconocido. Valeria la entregó en adopción legal a una familia en Monterrey cuando la niña tenía 6 meses. Una adopción cerrada. La familia adoptiva no sabe quién es la madre biológica. Pero Valeria, ella nunca dejó de vigilarla. Ahí estaba la ironía suprema, el chiste cruel del destino. La mujer que vendía los hijos de otros como si fueran ganado, la mujer que había intentado matar a su suegra y destruir a su esposo, había protegido a su propia cría. La había alejado de su veneno. Ella la ama, dijo la fiscal. A su manera retorcida y enferma la ama. Tiene una caja de seguridad llena de fotos de Valentina, reportes escolares, robados recortes de periódico, donde sale la niña. Es lo único humano que queda en ella. Y es lo que vamos a usar. ¿Quieren chantajearla con la niña?, pregunté, entendiendo por fin hacia dónde iba todo esto. Queremos ofrecerle un trato, corrigió la fiscal. Protección total para Valentina. Mantener su identidad sellada para que los enemigos de Valeria no la busquen por venganza. Y permitirle una visita. Una única visita de despedida, antes de que Valeria sea trasladada a una prisión de máxima seguridad en el desierto, de donde nunca saldrá. A cambio, ella nos entrega a el ruso. Hagan el trato entonces, dijo Julián dándose la vuelta para no ver la foto de la niña que pudo haber sido su hijastra si su esposa hubiera tenido alma. No nos necesitan a nosotros para eso. Ahí es donde se equivoca, dijo Rivas dando un paso adelante. Valeria aceptó el trato esta madrugada, pero puso una condición. Una condición no negociable. Nos miró fijamente, y supe lo que iba a decir antes de que abriera la boca. Quiere que ustedes estén presentes en la visita. «¡Estás loco!», grité golpeando la mesa. «Esa mujer intentó matarme ayer.
Casi me envenena. Y quiere que vaya a verla jugar a la casita con su hija, ni muerta. Ella dice que ustedes son los únicos testigos que importan, insistió la fiscal. Dice que necesita que alguien que conozca sus dos caras esté ahí para validar que lo que hizo por Valentina fue real. Es un juego mental, señora Teresa, lo sabemos. Quiere demostrarles que es capaz de amar, aunque sea a una sola persona. Quiere redimirse ante sus ojos de una forma perversa. No quiere redención, escupió Julián con amargura. Quiere audiencia. Es una narcisista. Quiere que veamos lo buena madre que es para restregarnos en la cara que nosotros no fuimos suficientes para merecer ese amor. Es posible, admitió Rivas. Pero si no van, no hay trato. Y si no hay trato, el ruso escapa. Y si el ruso escapa, la red. Aurora sigue operando. 5.000 niños al año, señora Teresa. 5.000 madres llorando. Ustedes pueden detener eso simplemente aguantando 2 horas en una habitación con ella. La disyuntiva era brutal. Nos pedían que nos sentáramos frente al diablo y aplaudiéramos su obra de teatro, todo para salvar a niños que no conocíamos. Miré a Julián. Estaba destrozado, humillado, herido de muerte en su virilidad y en su corazón. Pero también vi en él al hombre que yo había criado. El hombre que salvaba gatos callejeros. Vamos, dijo Julián con la voz rota pero firme. Vamos a ir. No por ella, por los niños y por Valentina. Esa niña no tiene la culpa de haber nacido del vientre de una hiena. 2 horas después estábamos cruzando los controles de seguridad del penal femenil de Santa Marta. El lugar olía a desinfectante barato y a desesperación rancia. Pasamos rejas detectores de metales, cacheos humillantes. Finalmente, nos llevaron a una sala especial habilitada para visitas familiares de alto riesgo. Había juguetes esparcidos, una alfombra de colores y sillas de plástico, y allí estaba ella. Valeria ya no llevaba sus vestidos de diseñador ni su maquillaje perfecto. Vestía un uniforme beige desgastado que le quedaba grande. Su cabello, antes brillante y peinado, estaba recogido en una coleta grasienta. Sin la máscara de Sofía se veía más pequeña, más pálida, más común. Pero sus ojos seguían siendo los mismos 2 pozos de inteligencia maligna que nos clavaron la mirada en cuanto entramos. Vinieron, dijo con una media sonrisa que me revolvió el estómago. Cállate, le espetó Julián, sin siquiera mirarla a la cara. No estamos aquí por ti. Estamos aquí porque la fiscalía nos lo pidió. No te confundas, Valeria. Para mí estás muerta. Au, se burló ella, llevándose una mano al pecho. Sigues siendo tan dramático, mi amor. Siempre fuiste un actor pésimo. No le hables, así intervine poniéndome entre ella y mi hijo. Tienes suerte de que haya rejas y guardias, porque si estuviéramos solas, te arrancaría los ojos con mis propias manos. Intentaste matarme, maldita. Me diste azúcar en lugar de medicina. Valeria se encogió de hombros, indiferente a mi furia. Era un plan de negocios, Teresa. Nada personal. Si te hubieras muerto, habrías dejado de sufrir por tu artritis, y Julián sería rico. En cierto modo era un acto de caridad. Eres repugnante, susurró Julián mirándola con una mezcla de horror y fascinación. Tienes una hija real, y fuiste capaz de vender a cientos de bebés. ¿Cómo duermes por las noches? La expresión de Valeria cambió. Por primera vez la burla desapareció, y algo oscuro, denso y doloroso cruzó su rostro. Duermo muy bien, Julián, porque sé que mi hija está a 1000 kilómetros de mí. Sé que ella nunca me vio drogada, ni vendiendo mi cuerpo, ni cortando cordones umbilicales en cuartos de hotel sucios. Le di una vida limpia. Le di la vida que yo nunca tuve. Eso es amor. Lo que tú y yo teníamos. Eso era un contrato. En ese momento, la puerta se abrió. Entró una trabajadora social seguida de una mujer nerviosa, y detrás de ella la niña de la foto. Valentina. Era más pequeña en persona. Tenía los ojos grandes y curiosos, explorando la sala gris con inocencia. No sabía que estaba en una prisión. Le habían dicho que iba a conocer a una amiga lejana de su mamá adoptiva. Valeria se transformó. Fue algo físico. Su postura se suavizó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sus manos temblaron. La psicópata desapareció, y por un segundo aterrador y confuso vi a una madre. «Hola», susurró Valeria con una voz que nunca le habíamos escuchado. Una voz rota, humana.
Valentina se escondió detrás de su madre adoptiva, mirando con desconfianza a la mujer de beige. «¿Tú eres la señora que me mandó el regalo?», preguntó la niña. Valeria asintió llorando abiertamente. «Sí, mi amor, soy yo». Julián y yo nos quedamos en la esquina testigos mudos de la escena más surrealista de nuestras vidas. Estábamos viendo al monstruo llorar. Y lo peor, lo que más me dolía en el alma, es que sus lágrimas eran reales. Ella era capaz de amar. Simplemente había decidido no amarnos a nosotros. Y esa verdad, esa distinción brutal entre los que merecían su humanidad y los que éramos ganado, fue el golpe final más doloroso que cualquier veneno. «Prepárense», susurró Rivas en mi oído tocándose el auricular. «El ruso acaba de entrar al perímetro. La trampa está lista. Si Valeria hace un movimiento en falso, si alerta a alguien, todo se va al diablo». Miré a Valeria. Ella estaba arrodillada frente a su hija, acariciándole la mejilla con una devoción sagrada. Luego levantó la vista y me miró a mí. Nuestros ojos se encontraron, y en esa fracción de segundo vi un pacto silencioso. Ella mantendría el teatro por su hija. Y yo tendría que tragarme mi odio para que la justicia cayera sobre el verdadero diablo que se acercaba por el pasillo. Estar en esa habitación era como estar atrapada dentro de una olla de presión a punto de estallar. Habían decorado la sala de visitas del penal con un esfuerzo patético por simular normalidad. Una alfombra de colores chillones que olía a humedad, unos juguetes de plástico desgastados en una esquina y un póster de un paisaje suizo pegado, con cinta adhesiva en la pared de hormigón. Todo era falso. Tan falso como la sonrisa que Valeria le dedicaba a su hija Valentina. Julián y yo estábamos parados cerca de la puerta, rígidos como gárgolas, observando la escena con una mezcla de fascinación y repulsión. Valeria estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, jugando con una muñeca de trapo. Si alguien hubiera entrado en ese momento sin saber la verdad, habría visto a una madre abnegada reencontrándose con su criatura. Pero yo no veía eso. Yo veía a la mujer que había metido un bebé moribundo en mi bolso, acariciando el cabello de otra niña con las mismas manos criminales. La disonancia cognitiva era tan fuerte que me daba vértigo. En mi oído un pequeño auricular zumbaba con estática, conectándome con la realidad brutal que ocurría fuera de esas cuatro paredes. La cacería del jefe, el tal Víctor Sokolov, estaba en marcha. Objetivo en movimiento. «El vehículo de Sokolov acaba de ingresar al perímetro administrativo», susurró la voz del comandante Rivas a través del dispositivo. Mi corazón dio un vuelco. Miré a Valeria. Ella también llevaba un auricular oculto bajo su cabello sucio. Vi cómo sus ojos se tensaban imperceptiblemente, un microgesto de pánico que su hija, ocupada peinando a la muñeca, no notó. Pero yo sí. Yo conocía cada gesto de esa mujer. La había visto mentir durante 4 años. «Mamá, ¿por qué vives aquí?», preguntó Valentina, con esa inocencia que corta como una navaja. «Es una casa muy grande y fea, y hay muchas señoras gritando». Valeria tragó saliva, y por un segundo la máscara de madre perfecta casi se le resbala. Es un trabajo temporal, mi amor», respondió, y su voz tembló. «Estoy ayudando a estas señoras a ser mejores. Es como una escuela». Julián soltó un bufido a mi lado, un sonido áspero cargado de veneno. Se inclinó hacia mí y me susurró al oído con una rabia que le quemaba la garganta, ayudando a ser mejores. «Maldita cínica. Debería decirle a la niña que su madre enseña cómo vender carne humana por kilo. Es repugnante, mamá. Me dan ganas de vomitar verla tocar a esa niña con esas manos manchadas de sangre». Le apreté el brazo para que se callara. Si Valentina sospechaba algo, si se asustaba, Valeria podría abortar la operación. Y si eso pasaba, el ruso escaparía, y miles de niños más desaparecerían. Teníamos que tragar bilis y aguantar. «Cuéntame de la escuela, Vale», dijo Valeria, cambiando el tema rápidamente, desesperada por mantener la burbuja de fantasía intacta. «¿Sigues nadando?» «Sí. Gané una medalla», dijo la niña, sus ojos iluminándose. Buscó en su pequeña mochila y sacó una medalla dorada de plástico. «Mira, es de primer lugar». Valeria tomó la medalla como si fuera una reliquia sagrada. Sus dedos recorrieron el borde del plástico barato con una reverencia que nunca le había visto tener hacia nada, ni siquiera hacia el crucifijo de plata que fingía adorar en mi casa. «Eres una campeona», susurró Valeria, y una lágrima solitaria, gorda y pesada, rodó por su mejilla pálida. «Siempre supe que serías una campeona».
Mucho mejor que yo. Equipo Alfa en posición. Estamos a 30 segundos de interceptar. Mantengan la calma en la sala. La voz de Rivas volvió a sonar tensa como una cuerda de violín. Miré el reloj en la pared. 2:14 p.m. En algún lugar de ese complejo penitenciario, un hombre que ordenaba asesinatos como quien pide una pizza, estaba caminando hacia una trampa, creyendo que iba a una reunión de negocios facilitada por su mejor operadora. Y aquí, esa operadora estaba jugando a las muñecas, sabiendo que en cualquier segundo se desataría el infierno. La tensión en la sala era palpable, espesa como la niebla. Valeria levantó la vista y me miró. Sus ojos azules estaban inyectados en sangre suplicantes. Era una mirada que decía no dejen que mi hija se entere. Por favor, ódienme después, pero ayúdenme ahora. Sentí una punzada de algo que no quería sentir. No era lástima, era reconocimiento. Era la loba protegiendo al cachorro, aunque la loba hubiera devorado a todo el rebaño. Tía Teresa. La voz de Valentina me sacó de mis pensamientos. La niña me miraba con curiosidad. ¿Tú eres amiga de mi mamá? La pregunta me golpeó en el estómago. Amiga, yo era la víctima. Yo era la presa que sobrevivió. Julián se tensó a mi lado listo para soltar alguna verdad hiriente, pero yo me adelanté. Me agaché crujiendo mis rodillas viejas y miré a la niña a los ojos. Eran los mismos ojos de Valeria, pero limpios, sin maldad. Sí, mi vida mentí, y el sabor de la mentira fue amargo en mi lengua. Conocí a tu mamá. Hace tiempo. Ella nos quería mucho. Valeria soltó un sollozo ahogado. Julián se dio la vuelta, incapaz de sostener la farsa, y murmuró entre dientes. Dios te va a castigar por esto, Valeria. Usar a esta niña como escudo es lo más bajo que has hecho, y mira que la lista es larga. Ojalá te pudras en este agujero sabiendo que ella crecerá olvidándote. De repente, el auricular cobró vida con un estruendo de voces, gritos y ruido de estática. Policía Federal. Al suelo. Sokolov al suelo o disparamos. El sonido de la conmoción, aunque solo audible para nosotros tres, a través de la tecnología, pareció vibrar en el aire. Valeria se puso rígida como una tabla. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar la medalla de su hija. Mamá Valentina notó el cambio. ¿Te duele la panza, no, mi amor? Valeria respiraba entrecortadamente, escuchando, imagino, los gritos de su jefe, siendo sometido el sonido de las esposas, el fin de su imperio. Solo me emocioné. Objetivo asegurado. Repito, Sokolov, bajo custodia. Nadie resultó herido. Buen trabajo, confirmó Rivas. Valeria exhaló. Fue un suspiro largo, profundo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 8 años. Sus hombros se hundieron, el miedo desapareció de su rostro y fue reemplazado por una resignación absoluta. Había cumplido. Había entregado al diablo mayor para salvar a su ángel. Tengo que irme pronto. Valentina, dijo Valeria, su voz ahora serena, casi muerta. Me van a llevar a otro lugar. Un lugar muy lejos. ¿Más lejos que Monterrey?, preguntó la niña. Mucho más lejos. Y no voy a poder escribirte ni llamarte. ¿Por qué los ojos de la niña se llenaron de lágrimas? ¿Por qué? Porque tengo que hacer cosas importantes. Pero quiero que sepas algo. Valeria le tomó la cara con ambas manos. Tú eres lo único bueno que hice en mi vida. Todo lo demás es basura. Pero tú eres oro. Nunca olvides eso. Y escucha a tu mamá, Patty. Ella es tu mamá de verdad. Yo solo soy un cuento. La puerta se abrió. La trabajadora social entró mirando el reloj. Se acabó el tiempo. El momento de la separación fue brutal. Valentina se aferró al cuello de Valeria, llorando, pidiendo que no se fuera. Valeria la abrazó con una fuerza desesperada, hundiendo la nariz en el cabello de la niña, inhalando su olor como si fuera oxígeno. Vete, mi amor. Vete y sé feliz. Vete, dijo Valeria, y al final tuvo que empujarla suavemente hacia la madre adoptiva. Cuando la puerta se cerró y Valentina desapareció por el pasillo, el silencio regresó. Pero esta vez no era tenso. Era fúnebre. Valeria se quedó de rodillas en el suelo mirando la puerta cerrada. Luego lentamente se levantó. Se giró hacia nosotros. Ya no había lágrimas. La madre había desaparecido con la niña. El monstruo estaba de vuelta, pero era un monstruo cansado, derrotado. Gracias, dijo seca.
No nos des las gracias, escupió Julián acercándose a ella hasta invadir su espacio personal. El odio emanaba de él en ondas de calor. Hicimos esto por ella, no por ti. Tú no mereces ni el aire que respiras. Acabas de despedirte de tu hija para siempre, Valeria. Valió la pena. Los millones, los bebés robados, el intento de matar a mi madre. Valió la pena para terminar sola. En una celda de concreto en medio del desierto, Valeria lo miró con esos ojos fríos, que ya no tenían nada que perder. Valió la pena porque ella está a salvo, respondió, y por primera vez su voz sonó honesta. A salvo de Sokolov, y a salvo de mí. Ustedes creen que soy el diablo, y tienen razón, pero hasta el diablo sabe que su fuego quema. Yo la alejé del fuego. Eso es más de lo que muchas madres decentes hacen. No te atrevas a compararte. Intervine sintiendo la furia subir de nuevo. Yo habría dado mi vida por mi hijo. Tú usaste al tuyo como moneda de cambio. Y funcionó. No. Valeria sonrió una sonrisa triste y rota. Sokolov está preso, la red va a caer. Y mi hija va a crecer siendo doctora o arquitecta, y nunca sabrá que su madre biológica era una asesina. Ese es mi legado, Teresa. Mi sacrificio. Ahora. Lárguense. Quiero estar sola antes de que me pongan los grilletes. Antes de continuar con el desenlace de esta tragedia, quiero hacerte una pregunta difícil. Si estuvieras en el lugar de Julián, ¿podrías vivir con el recuerdo de ese último gesto de bondad de Valeria? ¿O el odio borraría todo? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para ver cómo termina el juicio final. A veces, la justicia no es solo legal, es divina. Salimos de la sala de visitas dejando a Valeria parada en medio de la alfombra de colores chillones. Se veía pequeña, sola. El comandante Rivas nos esperaba afuera con una expresión de triunfo cansado. Lo tenemos, dijo Rivas. Sokolov está cantando como un canario. Está negociando, pero no le servirá de nada. Tenemos las pruebas que nos dio Valeria. Es el fin de Aurora. Y ella preguntó Julián mirando hacia la puerta cerrada. Ella será trasladada a un penal federal en Sonora esta misma noche. Aislamiento total. 23 horas en celda, 1 hora de patio sola. Es lo más cercano a estar enterrada en vida. Caminamos hacia la salida del penal, bajo el sol implacable de la tarde. Debería haberme sentido feliz. Habíamos ganado. Los malos estaban presos. Pero mientras cruzábamos el último control de seguridad, no podía sacarme de la cabeza la imagen de Valeria empujando a su hija hacia la luz mientras ella se quedaba voluntariamente en la oscuridad. El mal es complejo. No es una línea recta, y aunque la odiaba con cada fibra de mi ser, tuve que admitir con un sabor amargo en la boca que su último acto no fue de una criminal. Fue de una madre. Una madre maldita, sí, pero madre al fin. Se acabó, mamá, dijo Julián tomándome del brazo mientras salíamos a la calle libre. Ya no puede hacernos daño. Físicamente no, hijo, le respondí, mirando el cielo azul de México. Pero las cicatrices del alma tardan más en sanar que las del cuerpo. Ahora empieza la parte más difícil olvidar. Subimos al auto listos para volver a casa. Pero el destino, que tiene un sentido del humor macabro, nos tenía reservada una última sorpresa. El juicio no sería el final. Sería el escenario donde los secretos más antiguos, esos que huelen a sangre seca y a tierra de panteón, saldrían a la luz para explicarnos que el monstruo no nació, se hizo. Y yo, Teresa Mendoza, descubriría que mi conexión con Valeria Guzmán era mucho más antigua y oscura de lo que jamás imaginé. 6 meses. Eso fue lo que tardó la justicia humana en preparar el escenario para el acto final. Durante ese medio año, la Ciudad de México pasó del invierno seco a un verano lluvioso y sofocante, pero dentro de mí el clima seguía siendo una tormenta invernal. El día del juicio llegó con un calor húmedo que pegaba la ropa al cuerpo, como si la ciudad misma estuviera sudando los pecados que se iban a ventilar en la sala 4 del reclusorio Oriente. La sala estaba abarrotada. Periodistas, familiares de las víctimas, curiosos, morbosos. Todos se apretujaban en los bancos de madera, creando un murmullo sordo que cesó de golpe cuando los alguaciles trajeron a la acusada. Valeria entró, o lo que quedaba de ella. 6 meses de aislamiento en un penal federal habían devorado su belleza artificial. Estaba delgada, con la piel cetrina y unas ojeras profundas que parecían moretones, pero sus ojos, esos ojos azules, seguían brillando con esa inteligencia maligna, escaneando la sala no con miedo, sino con la curiosidad de un científico, observando bacterias bajo un microscopio.
Me buscó. Me encontró en la primera fila y sonrió. Una sonrisa pequeña casi imperceptible que me heló la sangre a pesar del calor. El juez, un hombre calvo con cara de pocos amigos y fama de implacable, golpeó el mazo pidiendo orden. La fiscal, Adelaida Montemayor, se levantó. Llevaba un traje negro que la hacía parecer un ángel de la muerte listo para cegar la hierba mala. Señor juez, comenzó, y su voz resonó con una claridad letal. Hoy no solo vamos a juzgar a Valeria Guzmán por el tráfico de 117 bebés o por el intento de homicidio de su suegra. Hoy vamos a juzgar a una depredadora que nació matando. Un murmullo recorrió la sala. Yo apreté la mano de Julián. Él estaba rígido mirando al frente con la mandíbula tensa. La fiscal se acercó al estrado y sacó una carpeta vieja amarillenta por el tiempo. La defensa alegará que la acusada tuvo una infancia difícil, que es una víctima del sistema. Pero tengo aquí un informe policial de Guadalajara, fechado en 1999. La muerte de Adriana Méndez, madre biológica de la acusada. Causa oficial: sobredosis de barbitúricos. La fiscal hizo una pausa dramática, mirando directamente a Valeria. La acusada tenía 7 años. 7 años. Y según el informe toxicológico revisado y la declaración de una vecina que nunca fue llamada a declarar en su momento, la niña no solo vio morir a su madre, ella preparó el té que la mató. El aire salió de la sala. Todos contuvimos el aliento. Valeria no se inmutó. Seguía mirando a la fiscal con aburrimiento. Adriana era adicta, continuó la fiscal. Maltrataba a su hija, la dejaba sin comer días enteros. Y un día, la pequeña Valeria decidió que ya era suficiente. Trituró 20 pastillas de sedantes en el atole de su madre y se sentó a verla morir. 12 horas se quedó junto al cadáver comiéndose las galletas que su madre guardaba bajo llave antes de llamar a la policía. «Objeción», gritó el abogado de oficio, un hombre joven que claramente preferiría estar en cualquier otro lugar. «Eso es especulación. Era una niña». «Es un patrón de conducta», replicó la fiscal implacable. «Desde los 7 años, Valeria Guzmán resuelve sus problemas eliminando a las personas. Su madre le estorbaba para comer, la eliminó. Su suegra le estorbaba para cobrar un seguro, intentó eliminarla. No es locura, señor juez. Es eficiencia psicópata». Miré a Valeria. Esperaba ver negación, lágrimas, algo, pero ella asintió. Un movimiento leve de cabeza confirmando el horror. «Sí la maté. Tenía hambre». Ese pensamiento mudo me provocó más náuseas que cualquier grito. Había dejado entrar a mi casa a una mujer que mató a su propia madre por un paquete de galletas. Julián soltó un gemido ahogado a mi lado. «Dios mío», susurró. Ella me contó que su madre murió abrazándola. Me dijo que fue un accidente de coche. Lloramos juntos por eso. «Todo era mentira, hijo», le recordé, aunque cada nueva verdad era un clavo más en el ataúd de su inocencia. Todo. Pero la fiscal no había terminado. Sacó otro documento, este más reciente, y se giró hacia mí. «Hay una pregunta que la familia García Mendoza se ha hecho durante todo este tiempo. ¿Por qué ellos? ¿Por qué una maestra jubilada y un arquitecto de clase media? Fue azar». Caminó hacia el estrado de los testigos donde yo había declarado, horas antes, y dejó el papel frente a mí. «Doña Teresa, ¿reconoce este anuario escolar?». Me puse las gafas confundida. Era el anuario de la escuela primaria Héroes de Chapultepec, donde fui directora durante 20 años. «Sí, es del año 98. Vaya a la página 12. Alumnos expulsados». Abrí la página, y ahí estaba, una foto pequeña en blanco y negro de una niña flacucha con mirada desafiante. El nombre debajo decía por Lucía Méndez. Lucía Méndez era uno de los muchos nombres falsos de Valeria cuando pasó por el sistema de acogida, explicó la fiscal. «Usted la expulsó, doña Teresa. La expulsó por robar las carteras de los maestros y por amenazar a una compañera con unas tijeras». El recuerdo me golpeó como un rayo. La niña de las tijeras, la recordaba. Una niña salvaje e indomable que me gritó: «Vieja bruja, te vas a arrepentir», cuando la saqué de la escuela escoltada por la policía. Ella no olvidó, dijo la fiscal girándose hacia Valeria. Guardó ese rencor durante 20 años. Cuando buscaba una nueva mula, vio su nombre en el directorio de jubilados y decidió que la venganza es un plato que se sirve frío. Destruir a la maestra que la humilló, usar a su hijo y luego matarla. Era el crimen perfecto. Julián se levantó de golpe.
El banco de madera chirrió contra el piso, haciendo eco en la sala silenciosa. El juez golpeó el mazo, pero Julián lo ignoró. Se giró hacia Valeria, temblando de una furia que ya no podía contener. Fue por eso le gritó, y su voz se quebró en un sollozo de rabia. Todo lo que vivimos, los te amo, las cenas, los planes de futuro, todo fue porque mi madre te expulsó de una primaria hace 20 años. ¿Soy un daño colateral de tu berrinche infantil? Valeria lo miró. Y por primera vez en todo el juicio, se dignó a hablar. Se inclinó hacia el micrófono de la defensa y su voz rasposa por el desuso llenó la sala. No fuiste un daño colateral, Julián. Fuiste el instrumento. Y créeme, disfruté cada segundo viendo cómo la gran doña Teresa, la mujer perfecta, la directora intachable, se convertía en una criminal a mis ojos. Sonrió y fue una sonrisa de tiburón. Verte a ti babear por mí mientras yo planeaba cómo matar a tu madre. Fue la mejor nota que he sacado en mi vida. La sala estalló. La gente gritaba «monstruo», «asesina». El juez golpeaba el mazo furiosamente amenazando con desalojar la sala. Pero yo no escuchaba el ruido. Solo escuchaba el sonido de mi propio corazón rompiéndose por mi hijo. Lo habían reducido a la nada. Lo habían convertido en una herramienta de venganza barata. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Julián dejó de temblar. Se enderezó, se secó las lágrimas con la manga de su camisa y miró a Valeria con una calma repentina aterradora. «Te equivocas», dijo Julián, y su voz cortó el caos. «No ganaste. Míranos. Estamos aquí. Mi madre está viva. Yo estoy vivo. ¿Y tú? Tú vas a pasar el resto de tu miserable vida en una jaula sola, mientras nosotros vamos a salir por esa puerta, a comer, a reír, a vivir». Se acercó a la barandilla que separaba al público de los acusados, ignorando a los guardias que intentaban detenerlo. «Pensaste que eras una genio criminal, Valeria, pero solo eres una niña resentida con unas tijeras. ¿Y sabes qué? Valentina, tu hija, va a tener una vida hermosa sin ti, y yo me voy a encargar de que sepa que su madre biológica no era más que un mal recuerdo». El golpe fue certero. Vi cómo la máscara de Valeria se fracturaba. Mencionar a Valentina fue la estocada final. Su rostro se contrajo, sus ojos se llenaron de una furia impotente. Intentó levantarse, lanzarse contra él, pero las cadenas en sus tobillos la retuvieron con un chasquido metálico patético. «No te atrevas a hablar de ella», aulló perdiendo la compostura por primera vez. «Tú no eres nadie. Eres un gusano. Soy el hombre que sobrevivió a ti», respondió Julián dándole la espalda. El juez finalmente restableció el orden. «Suficiente», tronó. «La acusada se sentará o será amordazada». Valeria se dejó caer en su silla respirando agitadamente, fulminando a Julián con la mirada. Pero ya no tenía poder. Julián se lo había quitado todo con unas cuantas frases de verdad. El momento de la sentencia llegó una hora después. El juez se ajustó las gafas y leyó el veredicto con voz monótona, pero cada palabra era una losa de concreto. Por los delitos de homicidio, en grado de tentativa tráfico de menores, agravado falsificación de documentos y asociación delictuosa, este tribunal condena a Valeria Guzmán a una pena total de 85 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. 85 años. Valeria tenía 32. Saldría en un ataúd si es que alguien reclamaba su cuerpo. Hubo aplausos, gritos de júbilo de las madres de los bebés robados, llanto de alivio, pero Valeria no se movió. Se quedó mirando un punto fijo en la mesa. Cuando los guardias la levantaron para llevársela, se detuvo un momento. No miró al público, no miró al juez. Me miró a mí. Teresa dijo lo suficientemente alto para que yo la escuchara entre el ruido. Me quedé quieta sosteniendo la mirada del diablo. No creas que esto termina aquí. La memoria es una cárcel peor que esta. Cada vez que mires a tu hijo verás lo que le hice. Cada vez que tomes una pastilla dudarás si es veneno. Yo me voy presa, pero te dejo encerrada en tu propio miedo. Quise responderle. Quise decirle que se pudriera, pero entendí que eso era lo que ella quería. Quería una última conexión, un último vínculo de odio. Así que hice lo único que podía herirla, de verdad la ignoré. Me giré hacia Julián, le tomé el brazo y le dije: «Vámonos, hijo. Hace hambre». Salimos del juzgado bajo la lluvia de la tarde. El agua fresca lavaba el sudor y la suciedad del día. Julián caminaba a mi lado, un poco más encorvado que antes,
con cicatrices invisibles que tardarían años en sanar, pero caminaba. No se había roto. Antes de que te vayas, necesito que hagas algo importante. Estamos a un paso del final de esta historia. Si crees que la justicia divina a veces tarda pero siempre llega, deja un comentario con la palabra justicia. Quiero leerte. Quiero saber que estás conmigo en este cierre. Mientras subíamos al taxi, miré hacia atrás, hacia los muros grises del reclusorio. Valeria se quedaba ahí con sus fantasmas, con el recuerdo de su madre muerta y la hija que regaló. Ella tenía razón en una cosa: el miedo intentaría quedarse, pero se equivocaba en lo más importante. La memoria no es solo una cárcel, también es una lección. Y yo, Teresa Mendoza, había aprendido la lección más dura de mi vida. El mal existe, entra por la puerta principal sonriendo. Pero el amor de una madre, el verdadero amor, que no pide nada a cambio, es el único escudo capaz de resistirlo. Ahora solo nos quedaba una cosa por hacer: recoger los pedazos y construir algo nuevo sobre las ruinas. Porque la vida, a pesar de todo, insiste en continuar. El silencio que sigue a una guerra no es paz, es luto. Durante las primeras semanas después de que el juez golpeó el mazo y condenó a Valeria a pudrirse en vida la casa de Coyoacán, se sintió más grande y más fría que nunca. Sacamos todas sus cosas, cada vestido, cada frasco de perfume, cada mentira materializada en objetos de lujo. Quemamos su ropa en el patio trasero, en una pira improvisada que olía a poliéster barato y a recuerdos tóxicos. Julián miraba las llamas con los ojos vacíos, como si estuviera viendo arder su propia masculinidad, su propia capacidad de juicio. No hablaba. Se levantaba, iba al trabajo como un autómata y regresaba para encerrarse en su habitación. A veces por las noches lo escuchaba caminar por el pasillo, deteniéndose frente a la puerta del cuarto de huéspedes, donde habíamos encontrado los pasaportes falsos y las fotos de los bebés. Buscaba fantasmas. Buscaba respuestas que la ceniza ya no podía darle. Un martes por la mañana, mientras desayunábamos en un silencio sepulcral, Julián rompió su taza de café contra el suelo. El líquido negro manchó las baldosas blancas como sangre vieja, y él se quedó mirando el desastre con una expresión de total derrota. «Soy un eunuco, mamá», dijo con la voz temblando de una rabia contenida que me asustó más que sus gritos. «Eso es lo que soy, un animal castrado. Una mujer entró en mi casa, durmió en mi cama, planeó matar a mi madre y vender niños y yo. Yo le compraba flores y le daba masajes en los pies. ¿Cómo diablos voy a mirarme al espejo otra vez? ¿Cómo voy a pedirle una cita a una mujer sin pensar que es una asesina en potencia? Me siento estúpido, me siento sucio. Siento que cada vez que alguien me mira en la calle, ve al idiota del año al cornudo que alimentó a la víbora con su propia mano. Se agarró la cabeza con ambas manos, jalándose el pelo con desesperación. A veces pienso que hubiera sido mejor que me matara. Al menos así tendría la dignidad de la tragedia, no la vergüenza de la estupidez. Me levanté y lo abofeté. Fue un golpe seco, duro, que dejó mi mano ardiendo y su mejilla roja. Julián me miró atónito. Era la primera vez que le pegaba desde que tenía 5 años y rompió un jarrón jugando a la pelota. «¡No te atrevas!», le grité, y mis lágrimas brotaron calientes, llenas de furia y amor. «No te atrevas a desear la muerte cuando yo luché contra un infarto provocado para quedarme aquí contigo. Sí fuiste engañado. Sí fuimos estúpidos. Pero estamos vivos. Maldita sea. Y mientras estemos vivos tenemos la obligación de sanar. Ella te quitó 4 años, Julián. No le regales ni un segundo más. Si te mueres de tristeza, ella gana desde su celda. ¿Quieres eso? ¿Quieres que esa psicópata sonría sabiendo que te destruyó a control remoto?» Julián me miró fijamente, respirando agitado. Luego lentamente asintió. Se agachó y comenzó a recoger los pedazos de cerámica rota, cortándose un poco el dedo, pero ignorando la sangre. No murmuró. «No le voy a dar ese gusto». Ese fue el punto de inflexión. No sanamos de la noche a la mañana. Sanar es un trabajo sucio, lento y doloroso, como limpiar una herida infectada. Empezamos a remodelar la casa. Pintamos las paredes de colores claros para borrar la sombra gris de Valeria. Cambiamos los muebles. Julián arrancó con sus propias manos el piso de madera donde ella escondía sus secretos y vertió cemento nuevo. «Aquí yace la bruja», dijo con una sonrisa torcida mientras alisaba la mezcla, sudando, recuperando poco a poco la fuerza en sus brazos y en su alma. 3 meses después recibimos una llamada.
Era Patty, la madre adoptiva de Valentina. Quería vernos. Julián se negó al principio. Decía que ver a la niña era reabrir la herida, mirar a los ojos del monstruo en el rostro de un ángel, pero yo insistí. Valentina era inocente. Era la única flor que había nacido en ese pantano podrido. Nos citamos en los viveros de Coyoacán, un lugar neutral lleno de árboles y aire limpio. Cuando llegamos, Valentina estaba corriendo detrás de un perro, riendo con esa risa cristalina que solo tienen los niños que no conocen la maldad. Patty nos saludó con un abrazo tenso pero sincero. «Gracias por venir», dijo. «Valentina pregunta por ustedes», le dijimos. Le dijimos que su mamá biológica se fue a trabajar a las estrellas, que no va a volver. «Es una mentira piadosa», dije sintiendo un nudo en la garganta. La mejor que pudieron inventar. Ella quería ver a sus tíos. Patty sonrió con tristeza. «Dice que ustedes son los únicos que conocieron a su mamá de antes». Valentina corrió hacia nosotros. Se detuvo frente a Julián y lo miró con esos ojos grandes y oscuros, que eran idénticos a los de Valeria, pero sin el hielo, sin el cálculo. «Hola, tío», Julián dijo. «Trajiste dulces», Julián se congeló. Vi el pánico en sus ojos. Vi cómo luchaba contra el impulso de salir corriendo, de huir de esa niña que tenía la genética de su verdugo. Pero entonces Valentina le agarró la mano. Sus dedos eran pequeños, cálidos, confiados. «Mi mamá Patty dice que estás triste», dijo la niña con esa franqueza brutal de la infancia. «A veces yo también me pongo triste porque mi otra mamá se fue, pero luego me acuerdo que ella me quería mucho aunque tuviera que irse. A ti también te quería». La pregunta flotó en el aire, pesada y peligrosa como una granada sin seguro. Lo quería, no. Valeria no quería a nadie. Valeria usaba a la gente como pañuelos desechables. Pero Julián miró a la niña, miró esa esperanza pura en su rostro y tomó una decisión. Se agachó, quedando a la altura de sus ojos, y por primera vez en meses sonrió de verdad, aunque sus ojos brillaran con lágrimas contenidas. Sí, pequeña, mintió, y fue la mentira más noble que jamás había escuchado. Me quería a su manera, y te quería a ti más que a nada en el mundo. Valentina sonrió satisfecha, como si esa fuera la única verdad que necesitaba para seguir viviendo, y salió corriendo a jugar. Julián se puso de pie, y vi cómo sus hombros se relajaban. Había perdonado. No a Valeria, nunca a Valeria, pero se había perdonado a sí mismo por haber amado a un fantasma. Había entendido que el amor que él dio fue real aunque el recipiente estuviera roto. El tiempo siguió su curso indiferente a nuestros dramas. Un año después del juicio, la vida había vuelto a un cauce nuevo. No era el mismo río de antes. Era uno diferente, más cauteloso, pero fluía. Julián empezó a salir de nuevo. No con mujeres, todavía no estaba listo para eso, pero sí con amigos. Volvió a diseñar edificios, estructuras sólidas que no se caían con el viento, metáforas de su propia reconstrucción. Yo retomé mis clases de tejido y me uní a un grupo de la iglesia que apoyaba a niños en situación de calle. Necesitaba devolver algo. Necesitaba asegurarme de que ningún otro niño se convirtiera en una Valeria por falta de amor o de pan. Una tarde, mientras ordenaba mi armario, encontré el bolso. El bolso de cuero marrón de León, Guanajuato. Ese maldito bolso donde había empezado todo. Lo miré con repulsión. Durante meses había estado escondido en el fondo, olvidado como un cadáver insepulto. Mi primer instinto fue tirarlo a la basura, quemarlo como la ropa de ella. Pero luego me detuve. Lo saqué y lo puse sobre la cama. Me senté frente a él. Ese bolso había cargado un bebé robado. Había sido la herramienta de un crimen. Pero también había sido el vehículo de la verdad. Si yo no hubiera abierto ese cierre, si no hubiera gritado en la clínica, Valeria seguiría libre. Seguiría vendiendo niños. Seguiría envenenándome con pastillas de azúcar. Ese bolso no era un símbolo de mi victimización. Era un trofeo de guerra. Sobreviví a su peso. Sobreviví al terror que guardaba dentro. Lo limpié. Le pasé un trapo con aceite para cuero, nutriendo la piel vieja y agrietada, borrando las marcas del tiempo. Lo dejé secar al sol. Y al día siguiente me lo colgué al hombro. Pesaba, sí. Siempre pesaría un poco más que cualquier otro bolso cargado con la memoria invisible de aquel día. Pero yo era Teresa Mendoza y tenía la espalda lo suficientemente ancha para cargarlo. Salí a la calle. Caminé por las calles empedradas de Coyoacán. Saludé al panadero. Compré flores para mi altar. La gente me miraba. Algunos susurraban: «Ahí va la señora del caso de los bebés. Ahí va la suegra de la hiena». Que hablen, que digan lo que quieran.
no saben que cada paso que doy es una victoria contra la muerte. Julián llegó esa noche con una caja de pizza y una botella de vino barato. ¿Celebras algo?, le pregunté poniendo 2 copas en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde habíamos leído el diario del horror. Celebro que hoy no pensé en ella ni una sola vez. Hasta ahora que te lo cuento se rió y fue una risa ronca pero genuina. Y conocí a alguien. En la obra. Es ingeniera civil. Se llama Elena. Mi corazón dio un vuelco. Miedo. Alegría. Precaución extrema. ¿Y qué tal es?, pregunté intentando sonar casual aunque por dentro estaba analizando cada posibilidad de desastre. Es ruidosa. Se ríe fuerte. Tiene las manos llenas de callos por el trabajo. Y no se parece nada a Valeria. Julián me miró y vi una luz nueva en sus ojos, una luz que yo creía extinta. Le dije que mi vida es complicada, que tengo equipaje pesado. ¿Y qué dijo? Dijo que a ella le gusta viajar pesado porque significa que tienes historias que contar. Julián levantó su copa. Salud, mamá, por los sobrevivientes. Brindamos. El vino sabía a gloria a resurrección. Miré a mi hijo y supe que estaríamos bien. Tendríamos cicatrices, sí. Yo siempre revisaría mis medicinas 2 veces. Él siempre dudaría un segundo antes de decir, te quiero. Pero nuestras cicatrices no eran marcas de vergüenza. Eran líneas de oro, como esa técnica japonesa, el kintsugi, donde reparan la cerámica rota con oro para hacerla más hermosa y resistente que antes. Éramos una familia rota y pegada con oro, y eso es más fuerte que cualquier familia perfecta de aparador que se rompe al primer golpe. La serpiente entró en mi casa así. Mudó su piel en mi sofá, inyectó su veneno en nuestra comida y trató de asfixiarnos mientras dormíamos. Pero olvidó una cosa: en esta casa no criamos ratones asustadizos. En esta casa viven leones viejos y heridos, pero leones al fin. Y cuando el depredador se equivocó de presa, aprendió que la dignidad de una madre y la fuerza de un hijo son venenos que ninguna serpiente puede digerir. Gracias por acompañarme en este viaje al infierno y de regreso. Si esta historia te ha enseñado algo sobre la importancia de confiar en tu instinto, sobre el valor de la familia real y sobre la capacidad de renacer de las cenizas, entonces cada palabra, cada lágrima y cada susto han valido la pena. No te vayas sin dejar tu me gusta y compartir esto con alguien que necesite saber que siempre, siempre hay una salida, incluso cuando el diablo cierra la puerta. Cuídense, abrácense y nunca, nunca ignoren lo que ven en el espejo. Hasta la próxima historia. Aviso importante. La historia, La serpiente en mi casa, es una obra de ficción creada exclusivamente para fines de entretenimiento. Los personajes, situaciones y eventos narrados son producto de la imaginación y no representan a personas reales. No obstante, las temáticas abordadas en este relato, tales como el tráfico de personas, la violencia intrafamiliar, la manipulación psicológica y el abuso de confianza, reflejan problemáticas reales y serias que existen en nuestra sociedad. Si tú o alguien cercano se encuentra en una situación de peligro, abuso o explotación, es vital buscar apoyo. No enfrentes estas circunstancias en soledad. Existen autoridades competentes, organizaciones especializadas y profesionales de la salud mental dispuestos a brindar ayuda y protección. Acude a las instituciones de seguridad de tu localidad o confía en una persona cercana para iniciar el camino hacia la seguridad. Tu bienestar es lo más importante.